Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en las cápsulas de teoría crítica. Los saludan como siempre Gibran y Cristian para abordar hoy un autor que hemos de alguna forma ignorado hasta ahorita porque ni siquiera estamos seguros si forma parte de la llamada teoría crítica o no. Eso va a ser uno de los aspectos que abordamos el día de hoy. El texto que escogimos, bueno, que escogí, es más corto de los habituales en este espacio de las cápsulas. Son únicamente, entre comillas, entre 4 y 5 páginas y se llama Experiencia y Pobreza de Walter Benjamin, que publicó ese ensayo en 1933, que apareció por primera vez en la revista alemana, en la revista praguense, que se llamaba Die Welt im Wort, que eso quiere decir la palabra en el mundo o el mundo en la palabra. Ahí ya sería como una complicación de cómo uno lo escoge traducir, pero digamos un poco del contexto de la publicación y luego voy a hablar sobre algunos, me parece, aspectos claves del pensamiento de este autor. Pero antes de que yo me siga, Gibran, ¿cómo estás? ¿Y estás listo para hablar de este autor? ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, gracias. Como siempre, con mucho gusto de volver a nuestras cápsulas de teoría crítica, en efecto, sobre un autor que hemos dejado en suspenso, digamos, durante Ujú, mucho ujú. tiempo. Este espacio ha estado más bien dedicado tal vez a Adorno, sobre todo, y en segundo término a Horkheimer, pero evidentemente, bueno, ya es uno de estos apellidos que uno se preguntaría por qué no lo han retomado, porque es verdad que eh, se le asocia, digamos, ¿no? Con la teoría crítica, o incluso se dice literalmente que fue parte tal cual de la teoría crítica, ¿no? Y que es Ujú. una pregunta que creo que es muy interesante que podamos hoy tratar de contestar. Entonces, muy, muy contento de poder hablar, además de un texto que es cortito, pero como básicamente todo lo que escribió Benjamin, muy potente y Ujú. muy con unas imágenes verdaderamente interesantes, ¿no? Que creo que es algo que distinguió a este sujeto que da la impresión de haber estado iluminado por cierta Ujú. Ujú. forma de ver el mundo y de poderlo escribir. Entonces, bueno, va a ser muy, muy bonito e interesante poder hablar de Walter Benjamin en nuestro tono, en el tono crítico. Y bueno, pues eso, vamos a ver Ujú. Ujú. cómo se nos va Ujú. dando la conversación. Ujú. Y luego me justifico de por qué escogí el texto, porque fue uno de los primeros escritos que leí de él y me impactó muchísimo. Y me parece que ya tú me contestarás si sí o no, pero me da la impresión que no se lee mucho. O sea, yo no ubico que se haga mucha mención de ese texto, de para mí la importancia en el pensamiento de él y por lo menos el puente que sin duda sí hay con la teoría crítica, con la experiencia de la historia, con las consecuencias, el progreso. O sea, yo siento que todo está ahí y no creo que se retoma lo suficiente, por lo menos para mí. Pero bueno, antes de entrar Ujú. concretamente al texto, voy a dar, digamos, un acercamiento al pensamiento de Benjamin subjetivo. O sea, esos son como mis formas de haberme acercado a lo que él piensa. Entonces, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en él siempre es esa idea de la ciudad. Es decir, esa pregunta que él hace si algunas veces nos hemos perdido en una gran urbe y para él, digamos, perderse en un lugar que conoces requiere de una especie de entrenamiento especial. Y él no lo observaría como un defecto, sino eso sería como para él la condición de liberar experiencias que normalmente ignoramos por andar siempre, si quieren, de forma coloquial, en piloto automático. Entonces, eso me parece que es una de las cosas fascinantes de él, que como tú ya abriste un poco esa idea de cómo percibe las cosas, de cómo en lo absolutamente micro él es capaz de mover nuestra forma de percibir ciertas cosas y de entonces salirse a través de la imagen que construye con su forma literaria de escribir de ese modo de piloto automático. Para entenderlo, me parece que es muy importante hablar de la Primera Guerra Mundial, concretamente de 1914, porque no fue desde mi punto de vista solo un evento histórico para él, fue algo profundamente personal, porque su mejor amigo, que se llamaba Fritz Heide, y su prometida se suicidaron ese año. Y aquí viene para mí lo interesante, porque mientras para la mayoría de la generación de Benjamin, digamos, el cambio se sintió cuando termina la Primera Guerra Mundial, que eso fue en Ujú. 1918, para Benjamin el quiebre sucedió al inicio. Muchos de sus compañeros murieron en la masacre que fue eso y él logró escapar
del reclutamiento, fingiendo ataques de la asiática, y finalmente pudo huir a Suiza, donde conoce a Ernst Bloch, que ahorita, sin entrar a la complicación de quién fue Ernst Bloch, ahí también sería el debate, ¿forma parte de la teoría crítica o no? Pero fue como para mí su primer acercamiento a alguien que yo sí considero más parte que Benjamin, pero ahorita vamos a eso. Ahora, me parece muy importante mencionar que desde nueva cuenta, desde mi perspectiva, Benjamin es todo menos algún tipo de esoterista o espiritualista, como creo que hoy muchos lo quieren convertir, pero sí le interesaba lo inexplicado. Por ejemplo, él decía algo para mí brillante sobre la corriente surrealista, que investigar lo oculto o fantasmagórico requiere ver las cosas dialécticamente. Es decir, que no se trata, según él, de romantizar los misterios, sino de intentar penetrar el secreto encontrándolo en lo cotidiano. Es decir, que lo cotidiano es impenetrable y lo misterioso está justo ahí, frente a nuestros ojos. Luego, algo que también en su vida me parece que lo marcó mucho y fue parte importante de cierta disputa intelectual que tuvo con Adorno, que tiene que ver con su amistad con el escritor Bertolt Brecht, que Benjamin era un gran admirador de su teatro, porque según Benjamin, el teatro épico no reproduce situaciones, sino las descubre. Ahí estaría para mí la experiencia. Y es decir, lo hace interrumpiendo los procesos de la cotidianidad, porque para él era muy importante que en ese tipo de teatro el público no consume pasivamente, sino descubre de manera activa. Es decir, que autor, obra y público cambian sus roles porque entienden que la representación teatral es un acto político. Eso yo ya quisiera que esté de vuelta porque está más olvidado que todo. Y Brecht entonces usaba la institución burguesa del teatro, pero la transformaba desde dentro. Entonces Benjamin hablaba de que Brecht, digamos, exigía a los intelectuales no solo alimentar el aparato de producción, sino transformarlo, por lo menos intentar eso, simultáneamente desde adentro y hacia otra cosa, es decir, hacia quizás el socialismo o por lo menos con una crítica hacia el statu quo que tiene que ver con otro texto que a mí me gusta mucho de Benjamin que se llama El autor como productor. Y esto para mí nos lleva a una distinción clave para Benjamin, que es el intelectual, lo que él llama operante versus el informante, porque no le interesaba quien solo ilustra o informa o describe, sino le interesaba quien veía el arte como un lugar para producir experiencias que pueden tener efectos políticos. Es decir, que un autor que piensa en las condiciones de producción no solo trabaja en la creación de productos, sino trabaja también en los medios de producción. Es decir, que sus obras deben de tener, antes que nada, una función organizadora, es decir, política. Y ya la última idea que me parece fundamental es que uno de sus conceptos para mí más potentes es lo que él llama lo ópticamente inconsciente, porque Freud nos mostró que hay dimensiones psíquicas que no percibimos conscientemente. Y Benjamin hace un ejercicio similar con la fotografía, porque dice que en nuestro rostro hay inscripciones de pasiones, vicios, conocimientos, pero nosotros no estábamos en casa cuando nos visitaron. Es decir, que la fotografía hace visibles esas inscripciones, traduce de alguna forma lo ópticamente inconsciente en algo legible, nos confronta con la vida que hemos vivido sin darnos cuenta. Y estas posibilidades se potencian aún más en el cine, que eso también es un gran tema en la vida de Benjamin. Bueno, el cine, la industria cultural, ahí tiene también otra visión que otros autores de la teoría crítica, pero sin entrar ahorita más a eso, que eso también tiene que ver con un ensayo que me parece que todo mundo ubica, que tiene que ver con la posibilidad de la reproducibilidad técnica de las obras, el impacto que eso tiene, pero no voy a meterme eso porque eso me parece que es la parte más conocida de él. Si se pierde el aura, si se masifica, si se democratiza, qué efectos tiene eso sobre la producción del arte. Y bueno, quizás sí es importante ubicar que él muere en 1940 cuando huye de la ocupación ya nazi en Francia. Y entonces en la frontera, me parece, de Francia con España, él ya se veía en la necesidad, así le llamaría yo, de matarse porque ya sabía que si no lo hace, el siguiente día lo iban a capturar
las tropas franceses, obviamente ya bajo el mando de los alemanes, lo iban a mandar a un campo de concentración y esa idea le pareció tan terrible que con una sobredosis se, digamos, termina suicidando en 1940 y luego el archivo, que eso también sería otro tema de él, de sus escritos, su publicación, pero sí me parece interesante que se Mm, tardaron incluso en Alemania a de veras en masa publicar los textos de él hasta los 80. O sea, no fue un proceso tan orgánico y tan fácil, sino primero hubo sí. como pleitos, se publicaban partes, luego textos acá, allá, quién era el encargado, y de veras sistemáticamente publicados, y ya su obra completa fue hasta los 80 y ahora ya es, como tú dijiste, de los más conocidos a nivel mundial, que se le asocia a esta corriente de pensamiento, y bueno, eso fue mi intento de acercarme un poco a lo que a mí me llama la atención de su vida intelectual. Puse como un encuadre biográfico y no sé si quieras agregar algo en general sobre su pensamiento y o vida. Pues es complicado, digamos, decidirse por qué aspectos, porque es tan Ujú, variado, digamos, es tan abarcativo todo lo que pensó y escribió Benjamin, pero a mí una de las cosas que siempre me llamaron la atención desde muy pequeño, en un momento en el que por ahí me crucé con libros de Benjamin, que eran de mi padre, digamos, estaban ahí en la casa, y yo recuerdo haber acercado a leer, ¿no? No entendí en realidad de qué iba, ¿no? El asunto, pero había ciertas figuras que sí se quedaron un poco impregnadas. Es decir, para mí Benjamin es un gran escritor, digamos, ¿no? O sea, ujú, lo concibo como un gran escritor en muchos sentidos, una forma me parece única de escribir. Es alguien que legitimó muchos temas no oficiales de la filosofía como dignos de ser tomados como objetos de estudio. Me parece que mucho de la amplificación de la posibilidad de pensar críticamente la realidad a través de ciertos objetos más bien ujú, desdeñados o más bien vistos como no, digamos, avalados. Creo que Benjamin es un gran inaugurador de ello. Yo pienso que Benjamin es, yo creo, tal vez de las mentes más brillantes que dio el final del siglo XIX y el ujú, inicio del XX, y eso es también algo muy importante que tú ya mencionaste, o sea, esta coyuntura histórica en la que él vive, el lugar geográfico incluso en donde él crece, en donde él vive, Berlín, toda su ujú, infancia. La infancia es algo muy presente en Benjamin, hay una especie de conexión perpetua de su ser con la infancia, que es algo que básicamente está llamado a ser reprimido, y como diría Adorno de algunos, hay algunos adultos que lograron conservar al niño y Benjamin era uno de ellos, ¿no? En algún punto él dice que una filosofía que no se acerca a la infancia no es digna, ¿no? Es decir, es verdaderamente, incluso también tiene mucho de entrañable también Benjamin, ¿no? Tiene mucho de eso, y sobre todo por el destino, ¿no? Que fue el de su muerte, ¿no? Por la manera en la que tiene que morir, como tú ya has descrito, de manera pues más o menos prematura. ujú, Es uno de los pocos intelectuales de esta envergadura que decide no emigrar en su momento, ¿no? ujú, Que decide permanecer en Europa porque él decía que había cosas que todavía valía la pena rescatar o que habría que intentar rescatar, y bueno, es una de una más de las víctimas del nazismo, ¿no? Como tal, ¿no? Es decir, hay que imputarle al régimen de Hitler la desaparición de un Benjamin que bueno, según Adorno era el tesorero de la filosofía, ni más ni menos, ¿no? Es ujú, decir, que lo mejor que pudo haber esperado la filosofía estaba depositado en buena medida en Walter Benjamin, que en verdad es una forma única, me parece, en la historia de la filosofía de pensar y de escribir, ¿no? Es también, me parece, un poeta en muchos sentidos. ujú, ujú, Benjamin es altamente poético, tiene la capacidad de capturar las sensaciones, digamos, de las cosas del mundo de una manera que no necesariamente te transmiten los filósofos, tal vez sí los escritores, ¿no? Un gran amante de Proust, decía Benjamin, ¿no? Que decía que ya no quería leer más a Proust porque lo impresionaba, digamos, todo lo que el ujú, escritor francés pudo escribir. Baudelaire, bueno, un gran conocedor de la cultura francesa, por otro lado, un puente entre Alemania y Francia, sin duda, ¿no? Es decir, de estos dos países tan importantes en muchos sentidos, y en materia de pensamiento intelectual, bueno,
casi la modernidad es en buena medida Ujú, franco-alemana, ¿no? ujú, En muchos sentidos. Y no ha habido, sin embargo, mucha comunicación como uno tal vez esperaría o desearía, ujú, ¿no? En ese terreno, pero Benjamin es verdaderamente un puente, ¿no? De comunicación entre estas dos tradiciones. Va a ser incluso cercano a Bataille. Bataille mismo va a ser alguien que lo conoce, que lo deja trabajar en la Biblioteca Nacional de Francia para hacer los pasajes. Esta obra por siempre inconclusa y monumental, no obstante, ¿no? Es decir, ujú, hay muchísimos aspectos por los cuales Benjamin es una figura de las más interesantes, me parece, en el pensamiento, un inclasificable también, ¿no? Es decir, ujú, ¿dónde colocas como tal a Benjamin, ¿no? En la historia del arte, en la filosofía, en la teología, en el marxismo, es decir, en todos lados, ¿no? Es de una potencia muy impactante y una vida no precisamente muy afortunada, ¿no? En el sentido material y de estabilidad profesional, económica y por supuesto amorosa también, ¿no? Los amores de Benjamin son muy importantes, digamos, en su vida, pero es una vida, podríamos decir, corta, pero muy potente espiritualmente y también una vida muy marcada por cierto infortunio, podríamos decir, ujú, ¿no? Y eso es ujú, tal vez lo que de pronto da o produce la historia de Benjamin, da un poco, te conmueve lo que fue su vida y cómo termina y lo que defiende y lo que escribe y lo verdaderamente iluminado que estaba para poder captar, digamos, la existencia humana en la modernidad, etcétera. Para mí es sumamente impactante, digamos, ¿no? Lo de ujú, Benjamin. Entonces, bueno, a partir de eso, justamente tu pregunta, que podríamos continuar por ahí, ujú, a ver qué ujú, opinas tú, porque por un lado, bueno, una anécdota, por ejemplo, para enmarcar el ujú, asunto, ¿no? ujú, Yo, ujú, alguna vez en la Ibero hablando con alguien que lee teoría crítica, ujú, etcétera, no sé cómo llegamos a hablar un poco de las disputas que hubo teóricas entre Adorno y Benjamin en particular, ¿no? Mucho de lo que se conoce de Adorno, que odiaba el jazz y su ataque al jazz, es una respuesta en parte precisamente al texto de Benjamin que tú ya ujú, ujú, citaste, ¿no? El arte en la época de su reproductibilidad técnica, ujú, como que tal vez sí, ciertamente eso y las tesis sobre la historia sean tal vez lo más leído, pero justamente esta persona decía, no, yo prefiero a Benjamin que a Adorno, ¿no? Como si pensaran igual, ¿no? Como si ujú, fueran parte de lo mismo, ¿no? De pronto se cree que Horkheimer, Marcuse, Fromm, Neumann, Lowenthal, Adorno, Benjamin, que son agrupados dentro, y algunos más, dentro de la historia de la teoría crítica, tenía una especie de pensamiento coincidente entre sí, no necesariamente es el caso, ujú, digamos, hay sensibles variaciones, o sea, es verdad que podemos decir que hay una escuela de Frankfurt, pero a la vez son tipos singulares, individuales, y que no son equiparables unos con otros, ni siquiera Horkheimer y Adorno, que fueron tal vez los ujú, más ujú, cercanos durante todo el tiempo, claramente son dos tipos que diferían en muchos puntos, ¿no? Por supuesto, también hay muchas coincidencias, ¿no? Muchos acuerdos, podríamos decir, ¿no? Del análisis de la realidad, pero mucho se dice justamente eso, ¿no? O sea, como quién fue mejor pensador, casi, casi, ¿no? Si en este caso Benjamin o Adorno, y se da por sentado en el acto justamente que Benjamin podría ser incluido o debe ser incluido, obviamente, dentro de la llamada teoría crítica o escuela de Frankfurt, y siempre ha sido, para mí al menos, un debate de si es así como tal, ¿no? Es decir, ¿qué lugar tuvo en todo caso en la teoría crítica Adorno? ujú, Si es parte o no de la teoría crítica, ¿no? De esto que podríamos llamar, por ejemplo, creo que tú y yo no tenemos muchas menos dudas, por supuesto, de decir, no, claro, Adorno, Horkheimer, Lowenthal, Neumann, son teoría crítica, Marcuse ujú, incluso, ujú, ujú, pero con Benjamin precisamente sus características, los debates que tuvo, los diferendos que tuvo, particularmente con Adorno, pero también con Horkheimer, etcétera, nos hacen pensar eso, es decir, es que tal vez dé igual un poco decir si era parte o no de la teoría ujú, crítica, ¿no? ujú, Pero a lo mejor se pierden ciertas diferencias cuando
asumimos, digamos, tal cual, que por supuesto no solo fue parte, sino parte fundamental. Y yo no sé, ahí sí no sé si eso pueda sostenerse. Pero bueno, no sé tú qué piensas de esa pregunta. Yo tengo algunas cosas que he pensado, Sí, algunos puntos que señalar. En cuanto a qué lugar tuvo Benjamin la teoría crítica, es ajá, parte o no, digamos, de tal cosa, ¿no? ajá. Con el afán de polemizar, voy a comenzar con mi conclusión, polémica, desde luego, que desde mi punto de vista no hay teoría crítica sin Benjamin, pero sí puede haber Benjamin sin Ujú, teoría crítica. O sea, ¿a qué voy con eso? Al final voy a tratar de ujú, justificar eso que acabo de decir, pero digamos, la diferencia fundamental, por ejemplo, para mí a nivel filosófica con Adorno está para mí en la dialéctica, porque Adorno, por lo menos desde mi lectura, siempre buscaba mediar sus análisis con una teoría del proceso social entendido en su totalidad, por lo menos hacía el intento, ¿no? Pero, por ende, le pedía constantemente a Benjamin que dialectizara, digamos, sus observaciones, es decir, que las tratara de conectar con el todo. Pero Benjamin trabajaba de otra forma. Para él, digamos, interpretar materialísticamente significaba relacionar los fenómenos directamente con tendencias materiales y luchas sociales, incluso coyunturales, sin pasar necesariamente por la llamada totalidad. Eso, digamos, como ejemplo empírico, fue cuando Adorno le criticó duramente su ensayo sobre Baudelaire, que de hecho fue rechazado para ujú, su publicación, ujú. y le reprochó que se quedó en la facticidad, que no introdujo una teoría mediadora. Benjamin respondió con algo fundamental desde su perspectiva de construcción teórica o de experiencias. Dijo que su método no busca producir un resultado teórico, sino una lectura. Es decir, que para él la teoría produce saber, mientras la lectura produce experiencias. Y yo suscribo a Benjamin en lo segundo, que él trata de producir, aunque ya producí yo no sé si él usaría ese término, pero digamos trata de transmitir, provocar, dirigir, llevarle, como le quieren llamar, experiencias a la gente que lo lee. Ahora vamos a entrar a la pregunta, bueno, ¿qué es esto de la experiencia? Que ya es un tema en sí, pero eso sería como en Ujú, filosofía para mí entre Adorno y ujú, Benjamin la mayor diferencia. Ahora, lo siguiente que voy a ujú, decir, ahí digamos yo me baso en un texto de Alfred Schmidt, que él fue un alumno de ujú, Horkheimer, Adorno, entre otros, ya murió hace como 13 años, y él tiene un texto que me parece muy interesante que se llama Walter Benjamin y la Escuela de Frankfurt. Porque, como ya hemos dicho, es común mencionar y asumir como si nada que él forma parte de eso que se llama Escuela de Frankfurt. Y Benjamin se incorporó, eso es cierto, al instituto en los años 30, cuando la concepción teórica en la escuela, entre comillas, de Frankfurt ya estaba establecida. O sea, él, hasta donde yo tengo ujú, entendido, no participó en la creación de ese ya corpus teórico que ujú, luego es como el fundamento, que ya es también una complicación, pero creo que sí hay algo. Sin embargo, sí comparte, y eso para mí es lo más importante, es que todos ellos son atravesados por la experiencia histórica. O sea, eso sí los marcó a todos. Y eso se ve en todos sus esfuerzos teóricos. Se ve el horror que les tocó, el capitalismo, la industria cultural. Ya su procesamiento creo que ya no es tan fácil de, digamos, de homogeneizar y argumentar que todos fueron en la misma línea, pero creo que sí las experiencias que tratan de procesar y convertir en arte, en literatura, en textos más teóricos, creo que eso sí los une y por eso sí hubo cierta colaboración entre todos ellos. Entonces, fue colaborador de la ujú, revista del instituto, entregó algunos trabajos cuyas versiones iniciales bastantes veces, de hecho, no fueron aprobados. Entre ellos están sus ensayos sobre el ujú, escritor francés, otro se llama ujú, Problemas de Sociología del Lenguaje, luego el famoso ensayo también sobre la arte en la época de su reproducción técnica, el trabajo sobre Edward Fuchs y el ensayo sobre Baudelaire. Entonces hubo una polémica incluso dentro del instituto sobre si él forma parte o no, y eso se vio reflejado en el hecho de que no se ujú, aprobaban los textos. Y no se aprobaban porque eran textos malos o porque ujú, decían que es un tonto y que no sabe escribir, sino porque se argumentaba, bueno, no va en nuestra dirección, no forma parte de nuestra
de nuestro esfuerzo de entender la realidad de nuestro, entre comillas, canon, de los elementos que tienen que estar para que asumamos que tiene cabida en la línea de la revista. O sea, ahí sí siento que hay algo y eso habría que analizar. Entonces, Benjamin para mí habla como filósofo de la historia, eso lo vincula con la Escuela de Frankfurt. Su obra está sin duda alimentada por una idea, digamos, histórica y filosófica, cuyo pathos supera de alguna forma la construcción de Hegel. Y a diferencia de Hegel, que eso me parece muy interesante e importante, la experiencia de Benjamin de la historia es negativa, es decir, es una especie de sufrimiento sin fin, renuncia sin fin, y desde el principio tiene un momento, digamos, apocalíptico, catastrófico, es decir, que la consideración dialéctica de la historia, según Benjamin, es situarse del lado de los perdedores. Es decir, que encontrar, como decía Arendt, perlas en la historia que hemos de alguna forma embarrado o que con el mismo avance del progreso quedaron ahí olvidados por todos. Entonces Benjamin enfatizaba abandonar la actitud contemplativa para tomar conciencia de la constelación crítica en la que un fragmento del pasado se encuentra con el presente. Es decir, que la historia para él no es un continuo homogéneo, sino su método consiste en romper con ese supuesto continuum histórico. Hay ahí una especie de, para mí, rompimiento con la idea dialéctica del marxismo que se diferencia a nivel filosófico, como ya dije, del método de otros autores de la teoría crítica. Si le sumo, y ahorita para darte la palabra, yo lo dejo, pero podría profundizar más, que también la dimensión teológica está presente en él, como no lo veo en los otros autores. Eso también me parece que es una diferenciación importante. Yo no digo que para bien o para mal, pero es algo que salta cuando uno lee esos textos, que esas dimensiones o anhelos, a veces quizás mesiánicos, la importancia de todo eso, cuando el mismo concepto de aura se podría interpretar, ¿no? Que siempre contienen esas figuras literarias que él construye una dimensión teológica que no veo en otros autores. Luego su crítica me parece más mordaz a cualquier idea de progreso, que también lo veo en los otros, pero en él lo veo más apocalíptico, más catastrófico, más contundente. Y quizás ya como último, para ahora sí darte la palabra, sí me parece muy importante enfatizar que él mismo se trataba de escapar de cualquier tipo de categorización. O sea, no me parece que haya sido un defecto, digamos, en sus escritos que, ay, pero hubiese sido más claro y por qué lo hizo, estaba medio perdido, delirando, sino me parece que su propia formación y concepción de qué se debe de hacer o cuál sería la función del intelectual sería justo eso. O sea, él quería incomodarnos con que no me pueden ubicar y no me deben ubicar porque eso no es importante y por eso mis escritos son más pasajes, son más difícilmente de categorizar, de jerarquizar, sino simplemente es como siempre más de lo mismo, con una forma, como dices, muy particular de argumentar y de observar, pero creo que todo el tiempo él hacía un esfuerzo de no parecerse, de no pertenecer para mantenerse también cierta independencia, que ahorita no entre eso, pero que en toda su biografía está. O sea, él fue a Moscú, a la Unión Soviética para enfrentarse directamente a esa idea del comunismo que todo el mundo decía que tal vez ahí hay una opción. Él mismo se decepcionó. O sea, tuvo ahí muchas cosas, digamos, más de intelectual orgánico que también todos los otros, que siempre fueron, entre comillas, más teóricos. Y lo último es que hay una carta que Schmidt menciona en su escrito, que es de 1937, que es una carta entre él y Horkheimer, donde ahí queda, digamos, una discrepancia, porque donde Horkheimer plantea una, digamos, una línea de objeciones al concepto benjaminiano de historia inconclusa. Cito a Horkheimer: la afirmación de lo inconcluso es idealista si lo concluido no es incorporado en ella. La injusticia pasada ha ocurrido y está concluida. Los asesinados están realmente asesinados. Si se toma la inconclusión completamente en serio, habría que creer en algo así como el juicio final. Es decir, esa particular cita de Horkheimer para mí sería como la condición de posibilidad para que hoy en día se pueda, para mí mal interpretado, pero se puede, postmodernizar a Benjamin por esa ambigüedad en el lenguaje, su filosofía del lenguaje y, digamos, su afirmación, como dice Horkheimer, de que la historia está inconclusa
y que entonces todo el tiempo uno la puede revisar, revisitar, pero creo que eso también lleva a un posible relativismo, que no creo que él lo haya dicho, pero su interpretación ahí está. Y lo último es, y eso no pasa con otros autores de la teoría crítica. O sea, nunca he visto una Ujú, postmodernización de Adorno o de Horkheimer. Puede que ujú, sí, y yo no la haya ujú, visto, ujú, pero lo veo mucho más con Benjamin que con esos ujú, autores. Entonces, eso sería como mi esfuerzo de por qué dije al ujú, inicio de que no me parece que pudiese haber teoría crítica sin Benjamin, pero sí hay lecturas de Benjamin que no ujú. ocupan del marco de la teoría crítica. Bueno, espero haber sido más o menos claro. Sí, bueno, para mí al menos sí lo ha sido. Y a lo mejor yo puedo abordar la cuestión un poco donde tú vas concluyendo en relación a Horkheimer, ¿no? Ujú, Es evidente que no fueron muy cercanos realmente ellos dos, que son mucho más contemporáneos ellos que en relación a Adorno, por ujú, ejemplo, ¿no? Él es más chico. Y sí, ciertamente no podríamos decir que existió como tal una amistad muy intrínseca entre ellos dos. Y es verdad que Horkheimer tiene varias reservas, ¿no? En cuanto a los contenidos de ciertos textos, por ejemplo, particularmente el de Baudelaire. ujú, En buena medida era Horkheimer, ¿no? Quien le decía a Adorno el texto de Benjamin no creo que sea conveniente, creo que no va en la línea, digamos, en lo que estamos pensando, etcétera. Y hay muchas divergencias, ¿no? Eso sería un primer punto, digamos, para cuestionar, bueno, qué tanto podríamos incluir como ujú, tal, ¿no? ujú, De manera limpia, por así decirlo, a Benjamin en la teoría crítica. No obstante, también es verdad que hay unas, o sea, hay unas coincidencias y discrepancias constantes y sustanciales, ¿no? Lo cual hace complicado, digamos, admitir así como tal, sin ningún tipo de reserva, que Benjamin debe de ser considerado como parte de la escuela de Frankfurt. Que no lo sea, por supuesto, no pasa de meditar, a demeritar ni mucho menos el trabajo de Benjamin. Más bien parece que Benjamin funda una forma única de pensar, digamos, ¿no? ujú, Y en eso también podríamos observar esta soledad que siempre lo acompañó de alguna manera, ¿no? Es decir, está también en buena medida solo en cuanto a sus ideas, no por falta de interlocutores o de interés, sino por su manera tan particular, la formación que tuvo, las cosas que lo van constituyendo es una combinatoria muy sui generis, digamos, en la historia. Entonces, no necesariamente fue muy cercano a Horkheimer, eso vendría a poner en entredicho qué tanto es, por así decirlo, considerado como por el propio Horkheimer como parte de lo que él funda, que es la teoría crítica, ¿no? Pero es verdad también, como bien dices, y yo coincido, que tal vez no hubiese existido, sobre todo la teoría crítica de los 40, 50, 60 ujú. sin Benjamin, ¿no? Sobre todo a partir de que él fallece, ¿no? En las circunstancias que tú ya has dicho. Podríamos decir que así como hay discrepancias, también hay unas ciertas coincidencias que no son menores, ¿no? Unas ciertas perspectivas compartidas. Por ejemplo, una evidente es que es alguien que también se opone al fascismo, ¿no? Es decir, que Ujú, también lucha ujú, contra el fascismo. En eso hay una plena coincidencia entre estos autores y es el punto de unión en muchos sentidos de que puedan dialogar, discutir, matizar ciertas cosas. Es verdad que fueron mutuamente interlocutores privilegiados, es decir, no porque Benjamin no le fuesen admitidos para su publicación algunos textos en la revista de investigación social, no por ello, ni de lejos, era un interlocutor menor para el propio Horkheimer, ¿no? Era un pensador en sí mismo como tal, ¿no? Y siempre hubo ese diálogo, también hay la coincidencia en ir en contra o en criticar profundamente la filosofía de Heidegger, ¿no? Que es como ujú, el pensador más emblemático y más, por así decirlo, hegemónico en ese entonces, ujú, digamos, en la Alemania de aquel entonces, y incluso podríamos decir que hoy en día también, ¿no? ujú, ujú, Y tanto Horkheimer como Adorno como Benjamin se proponen leerlo en serio y se proponen criticar en serio las consecuencias políticas sociales de su filosofía como tal. Benjamin desde muy temprano en los 30 se había propuesto o había dicho la necesidad de demoler a Heidegger, ¿no? Esas son las ujú, palabras que utiliza en relación a la propuesta filosófica de Heidegger
y ese va a ser un trabajo que me parece que eventualmente el que realiza es Adorno. O sea, el que permanece vivo y permanece con posibilidades de hacer ese trabajo, de realizarlo realmente, me parece que ha sido Adorno quien de Ujú, alguna manera cumple con el deseo de Benjamin en este caso, o con la necesidad que Benjamin observaba de combatir el pensamiento de Heidegger, ¿no? Ahí podríamos encontrar otra similitud. Es verdad que en Benjamin el elemento teológico, su gran conocimiento de la tradición judía, ujú, ujú, particularmente muy en relación a Scholem, un ujú, personaje ujú, fundamental, ¿no?, en la vida del propio Benjamin y también de la teoría crítica en muchos sentidos, ¿no? ujú, Es muy notorio, digamos, la aparición de ese tipo de elementos y de su léxico incluso está muy bordeado ujú, por figuras más bien provenientes del pensamiento y la tradición religiosa, ¿no? Como el aura, como la idea de la redención, del Mesías, etcétera, ¿no? Y es cierto que eso no se observa con la misma magnitud como tal en ninguno de los autores o los otros autores de la teoría crítica y viceversa. También uno podría observar que en Benjamin no tiene necesariamente un lugar tan insistente o protagónico, sobre todo en ciertos periodos, el personaje de Marx o el pensamiento de Marx, ujú, y tampoco el de Freud, que para mí ahí hay un asunto para mí decisivo de si incluirlo o no en la teoría crítica, ujú, ¿no? ujú, Entonces hay convergencia, pero también hay mucha divergencia. Yo tal vez como en una figura, a lo mejor si tú quieres más cursi de lo que tú has dicho, para mí Benjamin es una especie de satélite lunar de la teoría crítica. ujú, Pero eso quiere decir también que muchas discusiones las moduló él de alguna manera, lanzaba ciertas cosas, determinaba ciertos pensamientos, la necesidad de abordar ciertas cuestiones, etcétera. Es decir, un autor tan prolífico en buena medida sirvió como un interlocutor privilegiado para todos los autores de la teoría crítica, aun cuando no fueran en la misma dirección, como puede ser el caso particularmente de un Horkheimer. Yo pienso también que un elemento que me parece que sostiene bastante bien lo que tú decías de que tal vez no habría teoría crítica sin Benjamin, no es solo por los trabajos que aporta para la discusión, etcétera, sino porque desde mi punto de vista Benjamin fue uno de los maestros de Adorno como tal, ¿no? Y creo que ujú, eso él ujú, mismo lo reconoce. Se pelea con él y el alumno en buena medida logra polemizar de tú a tú con el maestro, pero es verdad que el propio Adorno, el pensamiento de Adorno en buena medida no se hubiese desarrollado como lo hizo sin la influencia de Benjamin. El propio Adorno dice varias veces lo impresionado que quedó cuando conoce a Benjamin, ¿no? Por ahí de 1923, 25, ujú, etcétera, ¿no? Por intermedio también de Krakauer, otro ujú, personaje al que ujú, habrá que dedicarle en algún ujú, momento, y de hecho esa es la idea. ujú, Otro capítulo, ¿no? Ahí hay una bisagra muy importante que es ujú, Krakauer, ¿no? A partir de él conoce a este berlinés, el frankfurtiano se topa con el berlinés, ¿no? Que también es otro tema muy ujú, interesante, ujú, ¿no? El pensamiento por zonas, digamos, de la Alemania de aquellos entonces, ¿no? Pero para mí ha sido muy significativo la serie de textos que Adorno llega a escribir en relación a Benjamin, la impresión que él dice que le causó. Él dice, por ejemplo, que por aquellos años 20, 23, 24, 25, que es cuando lo conoce, dice, en algún momento dice Adorno que él era entonces muy joven, Benjamin era 11 años mayor, y dice Adorno de manera muy significativa, yo me sentía desde todo punto de vista la parte receptiva como ujú, tal, ¿no? Es decir, y lo va a llegar a nombrar, como ya dije, como tesorero de la filosofía. O sea, Adorno consideraba que las esperanzas de la filosofía estaban depositadas, digamos, en el pensamiento de Benjamin, quien tal vez no estuvo tan cercano o no se sumergió tanto en la materia sociológica como tal, que es cosa que sí, precisamente Adorno sobre todo y Jorge Jaime pueden ser considerados sociólogos sin ningún problema, además de filósofos, etcétera. No sé si podría decirse lo mismo
de Benjamin. Más bien Benjamin de pronto parece más un etnógrafo, parece un antropólogo social en muchos sentidos, ¿no? Todos sus trabajos, toda su observación, que hizo no como turista, por cierto, sino que todos los viajes a Ibiza, a Nápoles, a Moscú, etcétera, a París, no eran precisamente por curiosear. Ujú, Muchas veces él va porque tiene que ir, porque va persiguiendo a una mujer, porque ujú, va a ver a Brecht, ujú, porque, etcétera, porque se refugia en esos lugares, porque está huyendo, básicamente. Es decir, sin embargo, bueno, Benjamin fue un observador muy sui generis, digamos, de la realidad social, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a mí me parece que la influencia que él va a tener sobre Adorno precisamente hace que, y notando a su vez la potencia o el lugar central que tuvo Adorno en la teoría crítica y que lo tiene, uno podría decir, bueno, es que sin esa enseñanza, sin esos aportes, sin esa forma de pensar de Benjamin que Adorno tuvo oportunidad de conocer en persona y que él dice que haberse quedado un poco impactado, dice que nunca había conocido un ser tan espiritual, dice él, ujú, con esa potencia espiritual, que eso lo dejó impactado, y que por su intermedio también Adorno se abre a la posibilidad de pensar muchas cosas que eventualmente va a desarrollar a su manera, pero por el solo hecho de haber formado en parte a Adorno, me parece que tiene un lugar muy particular Benjamin en la historia, digamos, de la teoría crítica. Ya una vez que fallece, y particularmente el texto sobre las tesis de la historia, bueno, ese texto es más o menos consabido que es un ujú, texto de inspiración para lo que es tal vez el libro más famoso de la teoría crítica, que es la dialéctica de la ilustración. En buena medida es una continuación, una ujú, respuesta, un rescate de muchas cosas que dice Benjamin en ese texto, que es una especie de testamento de alguna manera, ¿no? Esto que escribe ahí Benjamin es un texto impactante, ¿no? Con una serie de imágenes y de frases que ujú, te conmueven además de ilustrarte, es decir, además de golpearte, por así decirlo, intelectualmente. Benjamin es un autor altamente afectivo, emocional. Es decir, sí, su escritura no es meramente, hizo lo que siempre se ha querido poner por encima uno a otro, ¿no? En oposición a un Adorno que tiene más bien fama de ser demasiado sesudo, por así decirlo, ¿no? Demasiado duro, incluso en la ujú, escritura, y que por allí Benjamin tiene la posibilidad, digamos, de transmitir otro tipo de afectos, digamos, al lector, ¿no? Entonces, bueno, hay varias razones por las que podríamos decir que en efecto formó parte también, ¿no? Sin embargo, para mí, por ejemplo, el punto más determinante, si tuviera yo que defender por qué no forma parte de la teoría crítica como tal, ujú, Benjamin, es precisamente la poca relevancia, incluso el poco conocimiento que tuvo de Freud. Es ujú, decir, a lo largo de todos nuestros podcasts hemos visto el lugar central que tiene la obra de Sigmund Freud, y no precisamente es un autor al que haya ido muy recurrentemente, ni mucho menos Benjamin, ¿no? Hay algo bien interesante porque digamos que a contracorriente de lo que muchas veces se afirma, diría yo, sin pruebas, ¿no? Sino a partir de una especie de especulación de percepción un tanto superficial, ¿no? Mucho se ha dicho que, bueno, que hay mucho de Freud en Benjamin, ¿no? Que hay una influencia de Freud en Benjamin. Y yo honestamente en algún punto me di a la tarea de tratar de documentar eso, ujú, qué ujú, tanto eso es así. Y yo creo que hay una confusión porque a Benjamin también le interesaron muchas cosas que a Freud, pero eso no ujú, quiere decir que las haya tomado porque leyó a Freud. Es decir, Benjamin fue un gran interesado también en la psicología, pero no precisamente en la freudiana como tal, ¿no? O sea, no era precisamente un autor, digamos, o tenía cierta desconfianza del psicoanálisis. Llega a decir en algún momento que, bueno, que es un producto más del capitalismo, básicamente, de la ideología burguesa, etcétera. Es decir, tenía sus dudas en cuanto a los fines de un análisis Benjamin, si no eso terminaba más bien adaptando a la sociedad ujú, como resultado y que resultaba no ser tan subversivo. Por ejemplo, se dice que leyó en algún momento, Scholem dice que Benjamin leyó el texto que hace Freud sobre Schreber,
y que Ujú, Benjamin dijo, yo prefiero lo que escribió el propio Schreber a lo que escribió Freud. Es decir, tiene, no es que no lo haya leído, por supuesto, pero no precisamente como sí leyó otros autores. Entonces, de pronto se afirma, digamos, que hay una gran influencia, una gran lectura de Benjamin de Freud, y a mí me parece que no hay elementos contundentes como para afirmar eso. Por ejemplo, en los pasajes nunca he citado Freud, y es un libro hecho de citas en muchos sentidos, y uno casi casi esperaría que apareciese Freud por el periodo que abarca Benjamin, por la importancia de Freud el psicoanálisis, y no es así. Benjamin estuvo mucho más interesado en Jung, particularmente, y esa fue una discusión también con el propio Adorno y con Horkheimer. Básicamente, un poco el mensaje de Adorno hacia Benjamin es: lo que estás buscando está más en Freud que en Jung, pero para eso hay que leerlo. ujú, Incluso Adorno le dice que lea las conferencias de introducción que hace Freud en Viena en 1915-17. En alguna carta le dice a Benjamin, lo cual, y eso ya en los 30, lo cual da a entender que al menos para esos años Benjamin todavía no había leído incluso esos textos que fueron más o menos obligatorios o muy conocidos de alguna forma, ¿no? Para entender qué es el psicoanálisis. Entonces, cuando uno compara, por ejemplo, el lugar que tuvo Freud en Horkheimer, en Adorno, en Lowenthal, Neumann, Marcuse, Fromm, el lugar central que tiene en la teoría crítica, cosa que de alguna manera explicamos en la cápsula que tuvimos sobre Horkheimer entre historia y psicología, ujú, bueno, ese lugar primordial y central que tuvo en todos ellos, no lo tuvo Freud en Benjamin. Insisto, otra cosa es que sus pensamientos, la forma de pensar de Benjamin, los temas que escogía, su propia formación, su propia procedencia judía, europea, etcétera, hace que haya mucha afinidad con el pensamiento de Benjamin, de Freud, pero es verdad que incluso pareciese que de pronto están pensando las mismas cosas y llegan a veces incluso a conclusiones parecidas, pero no se debe precisamente a que Benjamin tuviese una gran inclinación o fuese un gran ujú, lector de ujú, Freud en particular, se debe más bien a otro tipo de inclinaciones espirituales que hace que estos dos de pronto sean en buena medida compaginen o puedan ser puestos a pensar juntos, ¿no? El propio Scholem hablaba precisamente de las semejanzas entre estos dos y Kafka. O sea, estos tres pensadores, estos tres escritores, estos tres ujú, ujú, sujetos, digamos, comparten muchos rasgos en común, pero al parecer más bien debidos a, sobre todo en el caso, a lo mejor más particularmente notorio en el caso de Benjamin y de Freud, de su procedencia judía como tal. ujú, Scholem precisamente ubica que ahí están las afinidades, digamos, ¿no? Pero no necesariamente son debidas a un gran interés de Benjamin hacia el psicoanálisis. A mí me parece que tenía sus reservas y a veces hasta sus resistencias, digamos, ¿no? En ciertos pasajes de la teoría de Freud. Entonces, para mí ahí hay un punto muy importante que podría ir a favor de decir ujú, no formó como tal parte de la teoría crítica, porque es verdad que, bueno, así como podríamos decir que no hay teoría crítica sin Benjamin, pues también podríamos decir que no la habría sin Freud. Y Freud tiene un lugar más bien en el nivel de la documentación y del estudio del autor, no es precisamente uno de los autores que más sobresalga como tal en la obra amplia de Benjamin, que no es pequeña la obra, ujú, ujú. y mucha de esa obra estuvo fundamentada en la citación. Y Freud no es citado en los pasajes, hasta donde yo busqué, no hay una sola cita de Freud. Es de llamar la atención, digamos, mucho, ¿no? Y en sus trabajos tampoco. Es verdad que aparecen términos psicoanalíticos, pero no precisamente pensados a través de Freud, sino particularmente y sobre todo a través de Jung. Jung sí aparece en los pasajes, Jung sí es citado varias veces, incluso otros analistas, pero no Freud. Ahí hay algo muy interesante, digamos, ¿no? Que Ujú, uno podría decir, bueno, ahí habría un argumento para decir que no, pero también, al menos por la vía de la relación con Adorno en particular, podríamos decir que en efecto es también parte de la teoría crítica, ¿no? ujú, ujú. Sí, creo que es algo ambiguo, pero ya digamos dimos nuestras explicaciones de por qué es más complicado de nada más afirmar si es parte o no es parte. Creo que uno
de alguna forma creo que está obligado a Yo explicar creo que son las dos, ¿no? y son las dos, justo iba a decir, y como casi siempre, son las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, son las dos cosas y que creo que se pueden hacer Exacto. lecturas dentro de su texto que incluyen la, digamos, posibilidad de que analiza cosas como a veces sí me recuerda a Freud, sin haber leído quizás a Freud, pero tiene como a veces ese, Ujú, como dices, el interés ujú. por las mismas cosas y a veces hasta su forma de acercarse a esa idea que mencioné de lo que sería el inconsciente óptico. Digo, como dices, esos son términos psicoanalíticos, pero no a través de Freud, pero no por eso ese tema no le interesa, pero ahí ya estaríamos hablando, digamos, concretamente del canon, teoría crítica. Yo diría que no, pero al mismo tiempo también excluirlo estaría mal. Entonces, como casi siempre, hay que aguantar la ambigüedad de que es sí y no al mismo tiempo. Dime, perdón, Eso perdón. que decías, Cristian, o sea, ahora escuchándonos, Ajá. yo creo que estamos ante una de esas cosas en las que la respuesta es sí y no sin contradicción, ¿no? Ujú, ujú, O por falta de decisión, sino porque en verdad hay elementos que nos harían pensar como parte central de la teoría crítica, pero también es verdad que hay otros puntos en los que incluso hay confrontación con los pensadores propiamente de la teoría crítica en su totalidad, digamos, ¿no? Como Adorno y Horkheimer, es verdad, ¿no? ujú. Eh, ok, entonces decías entrar un poco a los comentarios sobre el texto, ¿no? Vamos, ahora sí, el texto. Experiencia y Quizás nada pobreza. más, ahorita se me ocurrió algo que no hemos mencionado, que es la particular Ujú, relación que tuvo Hannah Arendt con Benjamin, que ahí también habría todo un tema para ujú, un podcast aparte, de que yo tengo un libro muy interesante sobre las cartas que se escribieron, la admiración que tenía Hannah Arendt ujú. particularmente por Benjamin, no por la teoría crítica, no por otros autores de la teoría crítica, sino No, especialmente por Benjamin. de Ahí hecho hay lo una rescató. discusión ahí, Ajá, dime, y una dime. discusión fuerte, ¿no? O sea, hay Ujú, acusaciones ujú, fuertes de Hannah Arendt hacia Horkheimer y Adorno, ¿no? En relación a que no ayudaron lo ujú, suficiente a Benjamin, etcétera. O sea, son acusaciones que fueron muy polémicas en su momento, porque es verdad que esta frankfurtiana no era precisamente muy adepta al pensamiento de la escuela de Frankfurt y viceversa, ¿no? ujú, No ujú. obstante que también trabajaron y conocieron, como en el caso de Benjamin, los mismos objetos en varios sentidos, sí. Eso quería decir nada más, Cristian, sí. Está bien. Sí, sobre eso se podría profundizar aún más. Recomiendo ahí unas Ujú, entrevistas que le hacen a Löwenthal ya en los 80s, donde le hacen específicamente esa pregunta sobre la acusación que se le hace a los autores que dejaron morir a Benjamin ahí de hambre, ujú, que no lo tomaron en serio. Y él ahí explica un poco la ambigüedad y para mí desmiente creíblemente esa acusación, si no lo contextualiza, pone, digamos, énfasis en que para todos era difícil, no nada más para Benjamin y que para nada hay prueba alguna, ni hubo intención de olvidarlo, ni de que se muriera. O sea, creo que es un debate abierto, pero nada más lo mencioné porque, ujú, digamos, la apropiación de Arendt de Benjamin, o sea, de que su pensamiento sí ujú, le agradó, le llamó mucho la atención, incluso escribió un texto muy bonito que le llama El Buscador de Perlas, que está en su libro que se llama Hombres en tiempos ujú, de obscuridad, que es un libro ujú, de Hannah Arendt que recomiendo mucho, y le dedica un capítulo a Benjamin, algo que para otros autores jamás hubiera ujú, hecho, es decir, ella sí marca una diferencia clara, entonces eso digamos sería como una complicación más de cómo otros autores leyeron a Benjamin y la forma de interpretación, creo que hasta de muchos autores sería que ujú. él es otra cosa, pero bueno, ya dimos digamos ahí un contexto amplio. Ahora sí, como dije, el puente hacia el texto, porque tiene que ver con todo lo que hemos conversado, de hecho, en todos los espacios de cápsulas que hemos subido a este canal, porque contextualizando el texto, este aparece en un momento de transformaciones profundas en el continente viejo, porque estamos hablando del 33 del siglo XX, es decir, el año que los nazis toman el poder. Y Benjamin aborda en este texto la pobreza de experiencia Ujú, que según le parece característica de la modernidad y reflexiona sobre cómo las experiencias vividas se han empobrecido según él en el mundo contemporáneo. Y ese texto está en relación con otros escritos, particularmente uno que se llama El carácter destructivo, que es el 31. Es decir, que ahí se refleja la preocupación por comprender por parte del autor de cómo la llamada modernidad y sus procesos han transformado, es decir, afectado la experiencia humana, que es un tema central en el pensamiento filosófico de toda esta década. Ahora,
¿Cuál fue tu impresión Ujú, general del texto? Porque, digamos, como ya dijimos, es muy corto, pero aún así mm, contiene tantas cosas que ni siquiera sabría dónde comenzar. Entonces, te dejo la responsabilidad de que qué te ujú. pareció y con qué quisieras comenzar ya hablando del texto. Lo primero es que de la vasta obra de Benjamin, como suele ser, ¿no? De los autores tan prolíficos, yo no conocía, o sea, conocía que existía el texto, pues, pero Ujú, no me había yo metido ujú, como para esta ocasión en él. Y como bien dices, es una pequeña pieza, ¿no? Como artesanal, ¿no? La forma en la que está escrita. Es corto, ciertamente, pero me parece que muy, muy potente en imágenes, como ya había dicho, y en algunas ujú, tesis muy, muy claras, digamos, ¿no? Que no están tan abiertas, digamos, a la interpretación, sino que me parece que es ujú, más o ujú, menos contundente en varios puntos, ¿no? Como tú ya has mencionado, ¿no? Que es del 33, que no es cualquier año, digamos, ujú, ¿no? Y en ujú, razón, precisamente en parte por el clima político, económico en Alemania. Este texto, hasta donde yo sé, Benjamin realmente lo escribe y lo piensa estando en Ibiza, ujú, como ujú, tal, ¿no? ujú, ujú, En ese periodo, digamos, de su vida, que está básicamente un tanto refugiándose en ese lugar, ¿no? Hay todo un libro, por cierto, al respecto de la escritura de este texto que escribe un español que se llama Vicente Valero, y que precisamente lleva por título el título del artículo de Benjamin y le agrega su estancia en Ibiza, me parece, ¿no? Que es todo un asunto muy importante, ¿no? A nivel de la biografía de Benjamin, todos estos lugares en los que él estuvo, particularmente en este caso ahora Ibiza, pues son pequeños pasajes, son pequeños retazos, digamos, de lo que fue su vida, que por sí mismos hay que inspeccionar, digamos, ¿no? En cuanto al contexto, etcétera, ¿no? Lo primero, claro, que uno puede preguntarse, ¿no? Es, o plantearse, es, ¿somos pobres, digamos, en experiencias, ¿no? ujú, Y además en lo que Benjamin llama experiencias positivas, porque ahí creo que hay una aclaración que para mí al menos fue importante, ¿no? No habla ujú, a secas de experiencias, ujú, sino que en algún momento él habla de experiencias negativas y por lo tanto uno deduce la idea de la existencia de diferentes tipos de experiencias, ujú, ¿no? Me parece que Benjamin se refiere a un cierto ascenso de empobrecimiento de experiencias positivas en la modernidad, digamos, y como tú ya has dicho, particularmente a partir de la Primera Guerra Mundial, que en buena medida no ha terminado, ¿no? Desde cierto punto de ujú, vista, ujú, todos los conflictos que eventualmente han existido durante todo el siglo XX y que no han parado, ¿no? Que no han parado en muchos sentidos hasta nuestros días. Bueno, uno podría decir, tal vez en el extremo, bueno, esta guerra es la continuación de todas las guerras de ujú, ujú, antañísimo, etcétera, pero hay algo particular, digamos, en cuanto a lo que pasa en la Primera Guerra Mundial, y Benjamin justamente dice que este momento, que por otro lado la Primera Guerra Mundial la han nombrado de alguna manera también como la gran disolución, ¿no? O sea, la forma de referirse a este conflicto bélico como la gran disolución, ya viene a indicar ciertas cosas que Benjamin trata de ubicar en relación a las experiencias. Por ejemplo, en su texto, en su corto texto, apenas en el segundo párrafo, dice una cosa es clara, la experiencia está devaluada y precisamente para una generación que entre 1914 y 18 tuvo una de las experiencias más terribles de la historia de la humanidad. Tal vez no sea tan extraño como parece. Ya entonces se podía comprobar que los soldados regresaban enmudecidos del frente. Dice, no enriquecidos de experiencias que podían compartir, sino empobrecidos, ¿no? Es decir, un cierto ascenso del enmudecimiento como consecuencia de las experiencias brutales, impactantes, traumatizantes, aniquilantes, digamos, que trae consigo la necesidad de la guerra dentro de la sociedad capitalista, etcétera, ¿no? Algo que en varias películas es muy subrayado, ¿no? Como la juventud alemana en buena medida va al frente, ¿no? Para ujú, toparse ujú, con una locura totalmente, ¿no? Con una cierta superioridad técnica de los ujú, enemigos, ya utilizando lanzallamas, el tanque, etcétera, ¿no?
Y Benjamin en algún punto va a decir, muchos de estos chicos que habían crecido en su ciudad con carruajes, etcétera, de pronto estaban en un campo de batalla confrontándose con un tipo de técnica aniquilante y regresaban del frente precisamente devastados, como si estuviese diciendo que lo que hay más como experiencias a partir de ese momento y en lo que sigue son las experiencias negativas, las experiencias traumatizantes, los shocks. O sea, no es Ujú, tanto que ujú, no haya experiencia per se, más bien parece ser que experiencias positivas, dice él, de las que pudiésemos hablar, las que pudiésemos transmitir, digamos, las que pudiésemos heredar, por así decirlo, algo, digamos, a los que vienen, más bien lo que uno parece heredar es más bien una especie de derrota moral, de derrota psicológica, digamos, muy importante. Y creo que se está refiriendo a ese tipo de pobreza, a la pobreza de las experiencias fecundas, podríamos decir, ¿no? Las experiencias vivificantes, las experiencias alegres, podría decir, más bien lo que va primando es la experiencia triste, ¿no? La experiencia del desencuentro. Spinoza decía, ¿no? Que el mal eran los malos encuentros, ¿no? O sea, ujú. las malas experiencias, podríamos decir. Como si precisamente, y hablando del elemento teológico, como si el mal precisamente se tradujese en la reproducción de experiencias traumatizantes, negativas, enmudecedoras, etcétera, ¿no? Nada más cito en este punto esta parte porque es una de esas imágenes donde Benjamin te logra transmitir el shock, digamos, de la realidad, Ujú. ¿no? Dice, una generación que todavía iba al colegio en un tranvía tirado por caballos, esa generación de pronto estuvo a la intemperie en un paraje donde todo había cambiado menos las nubes y en el medio, atrapado en un campo de fuerzas y explosiones destructivas, el insignificante y frágil cuerpo humano, ¿no? Es decir, el impacto del cuerpo humano en relación a una técnica deshumanizante, aniquilante, que viene a trastornar toda la relación de los seres humanos con la realidad, digamos, ¿no? Es decir, en buena medida Benjamin me parece que en el texto va a ligar, por decirlo así, los aspectos deshumanizantes que acarrea consigo el avance tecnológico. Es verdad que él también va a ver las posibilidades de emancipación y de redención a partir de esos avances tecnológicos, cosa que Adorno era mucho más escéptico de que en verdad Ujú, se ujú. produjese eso. Pero acá en este texto creo que sí acentúa, o hay al menos a mí, una conjunción muy más o menos clara. O sea, el avance de la eficiencia técnica como promotora de alguna manera de las experiencias negativas o de la ausencia paulatina de experiencias positivas, de esas experiencias que yo he llamado acá como experiencias alegres, vivificantes, Ujú, positivas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ujú, Digo, ujú, eso como un primer comentario, digamos, ¿no? ujú, ujú. Y ya hablando de citas del texto, justo en esa parte hay otra que me llamó mucho la atención porque no la Ujú, recordaba y sobre todo que me parece más vigente que nunca, que tiene que ver cuando él dice que con la enorme expansión de la técnica ha llegado una pobreza completamente nueva sobre los hombres, sobre los humanos, como ya dijiste, pero luego cito, de esta pobreza ujú, es el reverso, la ujú, opresiva riqueza de ideas, astrología, yoga, vegetarianismo, espiritismo, ujú, y ujú, eso no es un renacimiento auténtico, ¿no? Sino es una galvanización. Y pensé mucho sobre la ujú, palabra de galvanización, que no sé cuál sea tu interpretación, porque ujú, parece una palabra poco clara, o sea, ujú, es muy literaria, te puede, digamos, llevar a muchas ujú, formas de interpretar eso. Mi lectura es que te lleva como a un quehacer por el quehacer, o sea, como que uno es empujado por las circunstancias y busca entonces en dónde apoyarse o dónde encontrar una estructura, pero ahí no sé cómo lo interpretaste tú, pero me pareció ujú, tan vigente ese tipo de afirmación, es que ujú. digamos, la expansión Sí, técnica totalmente, sí. lleva, en vez de que lleve a una nueva riqueza de ideas o digamos a formas más complejas de entender la Ujú, realidad, al mismo tiempo eso lleva a, tenemos todo un capítulo sobre astrología, el texto de Adorno en este ujú, caso, pero yoga, vegetarianismo, espiritismo, y eso digamos como una especie de renacimiento no auténtico para recuperar ujú, algo que supuestamente a nivel de experiencia positiva ujú, o verdadera ya no se puede alcanzar. Esa no posibilidad de, como él le llama, traducir las experiencias, eso para mí me parece una idea muy importante en toda la obra de Benjamin, de cómo podemos como humanos
si es que existe la posibilidad transmitir nuestras experiencias. Primero, ¿cómo las puedo vivir? Claro, eso quizás sería lo más importante, pero una vez que las tuve, ¿qué tan importante es? Y si sí lo asumo como importante, ¿cómo puedo traducir eso que vivo en experiencias para compartir? O sea, ¿cómo es la experiencia compartida? Y como tú dices, él le llama la atención y eso lo vemos en muchas películas ya gringas del siglo XX, que la historia es el soldado va a la guerra y regresa como otra persona. Ujú, El padre de familia que ya no ujú, puede hablar, ya no quiere hablar, que ya no puede abrazar a ujú, alguien, que ya no puede abrirse, que ya no puede vivir sin alcohol, etcétera. Y luego historias terribles. O sea, eso es un problema real, le existe a mucha gente. Y entonces lo que él ujú. me parece que hace es, bueno, ¿qué tanto, más allá del caso más brutal que es cuando la gente va a la guerra, toda esa, digamos, estructura de la Sí. modernidad, poco a poco le genera, no quizás a ese grado, pero ciertos traumas a las personas que poco a poco se convierten Ujú, en ujú, carácter rígido, inaccesibles para sí mismos y por ende también endurecidos ujú, hacia cualquier posibilidad de tener una experiencia e incluso si la tienen, ujú, no tienen la capacidad y o las ganas de traducir esa experiencia para compartirla o ujú, yo también diría que ni siquiera para traducírselas a sí mismos, porque creo que ese es el primer paso y luego ya para los demás. Y todo ujú, ese, digamos, tipo de atrofiamiento de esa capacidad que él sí asocia a que antes por lo menos en parte había, eso es lo que tanto me llama la atención de ese texto, pero sí es ujú, cierto, como dijiste, o sea, es muy difícil de extraer un claro concepto, bueno, ¿qué es eso de la experiencia? O sea, sí lo menciona, de alguna forma lo ujú, encuadra quizás, ciertamente, pero tampoco me queda al 100% claro, bueno, qué entonces es y qué no es. Y luego también cuando habla del barbarismo, ujú, eso también me parece muy interesante porque él lo dice para introducir un concepto nuevo y positivo, porque dice que a dónde lleva el bárbaro la pobreza de experiencia. Y ahí dice que a comenzar desde el principio, ujú, empezar de nuevo, arreglárselas con poco, construir sin mirar a la derecha ni a la izquierda. Entre las grandes creadores siempre hubo los implacables, es decir, ujú, que quienes fueron constructores, luego se va a la frase de yo pienso y luego existo, Descartes y todo eso, luego critica a Einstein, pero digamos, ujú, ese funcionar en piloto automático y entonces, por lo tanto, ya no preocuparse por lo que luego también menciona ahí el ángel de la historia del pintor Klee, también ahí lo mete, y esa, digamos, forma de ujú, vivir que ya hemos naturalizado tanto en la modernidad, digamos, a partir del siglo XX, él creo que ubica como un punto de inflexión las guerras mundiales, pero más como el caso más extremo, pero en el fondo ya la tendencia en la ujú, sociedad lleva a que todos los humanos se comporten más o menos así, como si hubiesen ido a ujú, la frontera de ujú, una guerra y regresan o poco a poco se convierten también en afectados ujú. por algo así y por ende también ya incapaces de tener cualquier tipo de experiencia. Sí, de hecho, esa frase que tú leías, tú, Ujú, ahorita igual y me gustaría volver a leer porque ujú, viene precedida de otra frase que creo que le da su sentido. ujú, O sea, incluso uno podría decir, ¿no? Que acá lo que desarrolla Benjamin tiene muchos puntos de resonancia con lo que en los 50 Jorge Jaime Adorno llaman mundo administrado. ujú, Creo que por ahí también se le podría sacar cierta interpretación, porque él dice una nueva forma de miseria se esparció sobre el ser humano a partir de este nefasto desarrollo técnico. Se refiere al ujú, asunto de la guerra y de la ujú, cita que yo recién leía, ¿no? ujú, De estos chicos que crecieron con un ambiente, digamos, en, en una cierta forma de técnica y de pronto están en un conflicto bélico donde la técnica es mayoritariamente superior, digamos, por parte del enemigo y se ven aniquilados, devastados, lo cual firma de alguna manera la sentencia de Alemania y prefigura lo que la necesidad, casi podríamos decir, del nazismo, como una forma de posibilidad de enderezar el hándicap en el que había entrado la nación en relación a esta guerra mundial, pero después de eso dice y que el reverso de esta miseria es una opresiva abundancia, como decías, de ideas que lo atropellan con el resurgimiento de la astrología, el yoga, la Christian Science, la quiromancia, la escolástica, el espiritualismo, etcétera, ¿no? Y si no se trata de un resurgimiento auténtico, sino de una galvanización, como si fueran actividades, propuestas más o menos desesperadas que tratan de rescatar
lo que la propia técnica Ujú, ujú, va quitando de alguna manera, como si fueran pegotes, ¿no? Yo lo de galvanizar lo entiendo como si fueran cosas que se pegan de manera forzada, como si ujú, fueran una especie de sustitución supuesta de la conexión con las experiencias positivas, pero precisamente como una formación reactiva de aquello que impacta cada vez más, y es esta miseria que paulatinamente va instalando el avance tecnológico, una posible deshumanización, digamos, ¿no? Que va introduciendo el avance de la técnica, y como bien has dicho, creo que lo que Benjamin ya desde estos años detectaba es, para aludir al título de una novela de un autor del que tenemos pendiente hacer un podcast, de Houellebecq, ujú, el título de la novela, que se llama Ampliación del campo de batalla, pues me parece que Benjamin aquí está hablando ujú, precisamente de eso, ujú, ¿no? Cómo la lógica de la guerra, las condiciones, digamos, de angustia, de sobresalto que produce el ambiente bélico, pareciese de alguna manera que se están amplificando precisamente, y entonces empezamos a observar efectos psicológicos en las personas, digamos, de a pie, normales, por así decirlo, que no estuvieron en un contexto como tal de guerra, pero empezamos a ver los efectos propios de las personas que sí habían estado en una guerra, como ujú, este endurecimiento, esta frialdad, este enmudecimiento, esta imposibilidad de expresión, etcétera. De pronto se empieza a observar que gente que no está en un ambiente bélico, ujú, ujú, al menos no de manera manifiesta, está teniendo los efectos que previamente o sobre todo vimos con las llamadas neurosis de guerra, como las nombra Freud, de ujú, hecho, ujú. como tal, ¿no? O sea, ¿qué tal si el ambiente social es un ambiente de tal magnitud lesivo que crea los mismos fenómenos psicológicos que se supone solo se creaban en ciertas circunstancias como la guerra? Es literalmente como una especie, que la técnica trae una especie de ampliación de la lógica bélica, del control y de la sumisión de los seres humanos, ¿no? De manera generalizada, de alguna forma, ¿no? Yo por ahí, digamos, es como podría leer ciertas cosas de las que va diciendo Benjamin como esto, y entonces ante una situación de encierro se ofertan experiencias de la libertad, ¿no? De la decisión, de lo divino, etcétera, pero son de alguna manera experiencias forzadas, no genuinas, sino como recursos desesperados que el sujeto trata de encontrar ante un Ujú, ambiente de asfixia, ujú, ante un ambiente de amenaza constante, ante un ambiente de humillación, de frustración, de explotación constante. Bueno, se crea esta brocheta muy amplia de supuestas experiencias que están allí para hacer resurgir precisamente lo que está borrando el avance mismo de la sociedad capitalista, ¿no? En ese sentido es que tienen algo de fake, ¿no? ujú, Digamos, o casi casi es, bueno, ya que no puedes salvar al mundo y el mundo está que arde, sálvate tú, haz yoga o vende a tus amigos y a cambio haz terapia para lidiar con la culpa, etcétera. O sea, ujú, ese tipo de recursos que se presentan como de cierta realización humana, más bien hablan, o su proliferación habla de que precisamente lo que no hay es esa realización o ese tipo de experiencias, más bien lo que la realidad parece reproducir son las experiencias negativas como tal, ¿no? Las experiencias traumatizantes, altamente lesionantes o lesivas, podríamos decir, de lo psicológico como tal. Yo por ahí, digamos, es como voy interpretando ciertas cosas precisamente del texto. Ahora, es verdad, como tú has dicho, uno se podría preguntar, porque no es precisamente algo que Benjamin defina en el texto, bueno, pero ¿qué es la experiencia? Y yo creo que Benjamin es subsidiario o parte de la significación que, pues particularmente, por ejemplo, en alguien como, y no estoy diciendo que lo retome como tal de Hegel, pero lo encontramos, digamos, también en ujú. Hegel, la idea de experiencia, etcétera. ¿Y a qué se refiere eso, no? O sea, es decir, ¿a qué le podríamos llamar como tal experiencia? Creo que es una pregunta como que fundamental del asunto, ¿no? Y yo, tratando de responder un poco, o al menos dando a conocer lo que yo entiendo que es aquello que distingue lo que propiamente o filosóficamente al menos hablando se podría apelar o llamar como experiencia, supone precisamente
una relación no enteramente planificada, prefigurada, calculada, programada, podríamos decir, con la realidad, con los objetos del mundo, una relación no extremadamente mediada, por así decirlo, es decir, porque precisamente esta planificación, ¿no? Esta programación de la experiencia precisamente va en contra del elemento contingente y sorpresivo que hace que algo sea una experiencia memorable, por así decirlo, ¿no? Benjamin dice que las experiencias que vamos teniendo no es que no sean memorables, pero son devastadoras. Es decir, ¿qué tipo de ilusión o qué tipo de esperanza podríamos transmitir a las nuevas generaciones a partir de las experiencias que hemos tenido en este mundo, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de esperanza puedo yo dar hacia los que vienen atrás cuando la experiencia mayoritaria que voy teniendo es una experiencia de degradación, de tristeza, de pérdida, de devastación en muchos sentidos? Entonces, yo lo que interpreto y apoyándome, ¿no? En la idea de experiencia de los filósofos Ujú. particularmente burgueses, digamos, ¿no? Y sobre todo particularmente alemanes, no entendería eso por experiencia, es decir, una relación con la otredad, pongámoslo así, que no está meramente o enteramente decidida de antemano, digamos, ¿no? En el que todavía habría espacio para la invención, para la creación, para el imprevisto, para la improvisación, para la espontaneidad en relación, digamos, a la situación como tal, ¿no? En la guerra desde esos momentos será cada vez más manifiesto que se trata de una planificación matemática, quirúrgica, digamos, ¿no? Donde cada vez más la técnica va imponiéndose o sobreponiéndose, digamos, a la inventiva humana en el campo de batalla, etcétera, ¿no? Sino que es un cálculo básicamente. Y eso, bueno, lo que vamos observando, digamos, es una paulatina sumisión de los sujetos a la técnica, digamos, ¿no? Ujú. Una técnica que es programada, que está administrada, que está bastante prefigurada, como ya he dicho, y eso parece atentar contra las posibilidades de verdaderamente tener experiencias, digamos, ¿no? Ese espacio de azar, de contingencia, de imprevisto, de sorpresa, parece que la técnica cada vez más lo va evaporando y Ujú. lo va más bien ladeando hacia una actividad, ¿no? Como tal, que parece ya no dejar margen a las posibilidades inéditas, digamos, ¿no? Que podrían tener los seres humanos, ¿no? O sea, yo me acerco, digamos, un poco así a, a este asunto y también creo, para darte o regresarte la Ujú. palabra, que paralelo a esto, digamos, ¿no? Va también ascendiendo una especie de subjetivismo generalizado, Ujú. donde los sujetos, digamos, se relacionan con las cosas de manera ya premeditada, digamos, ¿no? O sea, la técnica va produciendo que nuestra relación con las cosas esté más o menos premeditada, planeada, esperada de alguna manera, ¿no? Y eso precisamente, o sea, creo que en el ascenso del subjetivismo, digamos, también podemos observar una razón por la cual las experiencias están, digamos, en crisis, porque digamos que cuando el sujeto solo encuentra en el objeto lo que previamente se le ha dicho o se le ha enseñado que debe de encontrar, deja de poder observar en el objeto otras posibilidades, es decir, esas posibilidades que no están en la programación del asunto, ya no tienen lugar de ser porque el sujeto mismo ya está de alguna manera preformado de tal manera que se desarrolla con esa especie de rejilla o que se enfrenta con esa especie de rejilla a los Ujú. objetos, a las cosas, a todo. Y en ese sentido, digamos, ¿no? Es curioso, pero el ascenso de subjetivismo pues va limitando nuestra posibilidad de encontrar en los objetos aquello que no está previamente planificado de alguna manera, ¿no? Creo que el texto también alude un poco a eso cuando habla sobre todo de la arquitectura, ¿no? Cuando habla del cristal y acero con el que cada vez están más hechas las cosas y Ujú. cómo llega a decir justamente Benjamin que son
cosas en donde no puedes dejar huellas, ¿no? Ujú. Donde no te puedes esconder, todo es traslúcido, es decir, como si el secreto se evaporase por efecto de la administración, digamos, ¿no? Y eso va en contra precisamente de la posibilidad de lo inédito, ¿no? Lo pondré así. Creo que las experiencias tienen que ver mucho con lo inédito y Benjamin señala que hay al menos dos formas, ¿no? Encontrarse con lo inédito monstruoso que enmudece al sujeto, esa parece ser la experiencia a la que nos destina este mundo, y una escasez cada vez más de lo inédito fecundo, ¿no? De lo inédito que es posibilidad de otras cosas, digamos, ¿no? Que le vienen a dar sentido y ánimo, digamos, a la vida. Más bien las experiencias que tenemos nos van quitando el ánimo de la vida, nos van mermando hacen que la vida no viva como diría el Ujú. poeta que tanto citaba Adorno en su momento, Ujú. ¿no? Pero no Ujú. sé qué opinas tú, o sea, cómo Com- observas tú el Ajá. asunto de la experiencia, cómo crees que lo entiende. Comparto ese acercamiento que acabas de hacer. O sea, quizás lo único que podría agregar de alguna forma sería algo más detallado en cuanto al lenguaje, porque en alemán la palabra es Erfahrung Ujú, y es curioso porque en alemán las palabras experiencia y sucedió se parecen mucho. Es decir, que en alemán experiencia es Erfahrung ujú, y luego sucedió es Widerfahren. Entonces, la parte, digamos, la segunda parte de esas palabras es Fahren, es decir, que es lo mismo. Y lo único que cambia es cuando es Erfahrung. Quiere decir en alemán yo. Es decir, que ahí hay una parte del yo. Hay una, ujú, yo le llamaría agencia. Que hay una participación del yo ujú, en eso. En ese ujú. yo le llamaría Ok, enfrentamiento al mundo. Hay, digamos, algo activo mío. Algo, ujú, ya sea la cabeza, el cuerpo, todo ok, junto, pero no es algo. Entonces, vida fan es cuando no, sino eso se dice, por ejemplo, le sucedió una tragedia, no sé, no sé, tuvo un accidente, ¿no? Ahí eso es algo que el mundo se me viene encima de alguna forma. Ahí no hay una experiencia en el sentido de que ahí mi mm, participación activa, claro, forma parte del mundo y me pasa eso, pero donde yo estoy condenado a la pasividad. Ahí no tuve agencia, ahí no tuve yo algo que ver, ok, para bien ok, o para ujú, mal, con lo que me sucedió. Y esa parte donde hay el ea, donde está el yo presente en la actividad de algo, es decir, que el yo que se enfrenta al mundo de manera consciente, de manera crítica, de manera ujú, atrevida, si quieres, eso me parece que es como una parte muy importante también de que puedan darse las experiencias y que justamente en espacios donde sentimos que el mundo nos domina y ahí no esa, donde no hay la potencia del yo, sino donde todo el tiempo es que el mundo es encima, el mundo está encima, yo soy, digamos, preso de alguna forma, como se diría hoy, preso de las circunstancias o preso de la técnica o preso de la administración ujú, o preso de cierto tipo ujú, de super yo, ahí ya podríamos ir a otras cosas. Y creo que ahí también sería como, hablando del lenguaje y las palabras, algo muy interesante. O sea que para él creo que sí está también esa parte importante de que se pueden dar experiencias únicamente y lo combino con la siguiente parte del texto, ya casi al final, porque eso del vidrio que habla ujú, de la transparencia me recordó mucho a Byung-Chul Han, que tiene un libro sobre la transparencia y ujú, sobre ujú, él, digamos, es muy crítico con el fetiche que tiene mucha gente con las superficies hoy, no sé, del iPhone, del iPad, de las televisiones. Eso a ujú. Byung-Chul Lo Han le llama plano, lo mucho la liso, atención. ¿no? Ujú, Exacto. Lo plano, lo liso, lo perfecto, que le ponemos micas para que no haya una pequeña imperfección. Y me recordó un poco a esa parte del texto de Benjamin, pero luego dice, cuando habla de la ujú, liberación, de la supuesta pobreza de experiencia, dice que no hay que entenderlo como si las personas anhelaran nuevas experiencias, sino que anhelan liberarse de experiencias, que anhelan un entorno donde pueden hacer ujú, valer su pobreza tan pura y claramente que resulte algo decente, es decir, que encaje, esa es mi lectura, que se adapten. No siempre es producto esto de ignorancia, que eso también es muy ujú, importante, sino que a menudo han devorado todo, eso me encantó, la cultura. Es decir, que están hartos, ujú, cansados porque asumen que, por ejemplo, la cultura es algo que puedo poseer, como se dice hoy, ¿no? Que es que él es alguien o ella es alguien sin cultura, ujú, yo sí tengo cultura, como si fuese algo que me hago mío, que como él dice, que puedo devorar y ya lo tengo. Y eso no tiene nada que ver con, para mí, con tener ujú, experiencias. Para mí, la cultura, entre comillas, la cultura, es decir, todas las esferas del arte y todo son esferas de experiencias, donde no devoro
algo, sino donde yo me enfrento a algo y nunca lo voy a poseer de tal forma, es decir, que ya lo vi, ya lo interpreté, ya me afectó, vámonos a otra cosa. Eso sería justamente esa forma de devorar y Ujú. de eso, y eso, como él lo menciona en el texto, sería una nueva forma de barbarismo que lleva a que la gente anhele una vida sin experiencias, porque eso es como su forma donde más pueden encajar, donde piensan que eso es una vida decente, de gente de bien, como dirían en México, pero que ya no es que haya en la pobreza de la experiencia un, por ende, anhelo de las mismas, de que extraño tener experiencias, sino en todo caso hay una cerrada reactiva en contra de cualquier tipo de posibilidad de que aquí pueda haber una experiencia, no la quiero. Quiero más de lo mismo, quiero lo conocido y no me vengas aquí con Ujú. algo que no sé exactamente qué es, que quizás me cueste un esfuerzo, que no sé qué voy a esperar. Y ahí ya estamos muy cerca para construir el puente con lo que hemos hablado también aquí hasta las Ujú. náuseas de las vías preformadas tan características de la llamada industria cultural. O sea, sería ahí sí un Ujú. puente con la teoría crítica en que a eso lleva ese tipo de subjetivismo, a ese tipo de sujetos que ya no esperan nada excepto una vida libre de experiencias. Así es decir, con que no se le opongan las cosas, Ujú, ujú, digamos, al ujú, ujú, sujeto, ¿no? Que no le muestren resistencia, ¿no? Que se ujú. den fácil, de manera lisa, traslúcida, plana, es decir, que no tenga secretos, podríamos decir, ¿no? O la ausencia de sombras, de intimidad, ¿no? Que Ambigüedad en buena también, medida sí. son Ujú, esenciales para que exista una experiencia verdaderamente, ¿no? Un toparse con lo desconocido, pero que justamente la tendencia de esta sociedad a partir de sus recursos técnicos es una especie de control de todo lo conocido, una especie de develación del secreto que hace que el sujeto entonces solamente encaje tal cual, digamos, ¿no? Con el objeto en tanto como es propuesto por la cuantificación, por la exposición, etcétera, ¿no? O sea, es decir, como esta ausencia de sombras, esta ausencia de intimidad, de guaridas, etcétera, ¿no? Que son elementos centrales, digamos, para que exista lo que se ha llamado, digamos, experiencia, y como bien dices, esto Benjamin lo observa en la arquitectura, ¿no? ujú, En este cristal y acero como forma, digamos, de construcción, ¿no? Muy paradigmático del pensamiento propio de Benjamin, pensar la arquitectura, los ujú, pasajes son ujú, básicamente eso, ¿no? En buena medida, y él dice en su texto, dice, no en vano es el vidrio un material resistente y liso, en el que nada se fija, las cosas de vidrio no tienen aura. El vidrio es el enemigo de los secretos, también el enemigo de las posiciones, ¿no? Continúa, digamos, en su argumentación, eventualmente dice Sherbar con el vidrio y la Bauhaus con ujú, el acero, ujú, crearon espacios en los que es difícil dejar huellas, ¿no? Es decir, esto también alude a esta pérdida de la memoria que eventualmente también ujú, ujú, caracteriza, digamos, a los sujetos de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, una especie de ruptura, digamos, con el pasado, en buena medida, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de pérdida del registro de alguna manera, ¿no? Y que Benjamin precisamente va observando en cómo están construidas las cosas, es decir, eso creo que es un aporte, y yo creo que tal cual de Benjamin para lo que después va a venir en todo el siglo XX, ¿no? Es decir, ujú, cómo en la observación de cómo están hechas las cosas como tal, podemos hacer que hablen de alguna manera y nos iluminan la tendencia antropológica, digamos, ¿no? Nos hablan mucho de lo que es el ser humano, en lo que se está convirtiendo, digamos, ¿no? Las cosas ujú, tal y como están hechas, ¿no? Y nos habla mucho, por supuesto, podríamos decir, del tipo de subjetividad, ¿no? Y esto, en efecto, conecta mucho porque está yuxtapuesto, me parece, todas estas ujú, reflexiones con el asunto de el consumo, podríamos decir, de la cultura, ¿no? Es decir, como si paulatinamente pasásemos a consumir cultura en lugar de que ésta nos produjese un shock o un impacto, digamos, ¿no? Es decir, cuando alguien más bien podrá consumir y leer muchas cosas, pero si esas cosas no lo choquean, no lo impactan, no lo simbran, podríamos decir que el objetivo fundamental de ese objeto cultural, sea musical, literario, del que sea, pues parece que está anestesiado, ¿no? Es decir, uno
pasa más bien a consumir cultura y no necesariamente a verse trastocado, digamos, por los productos culturales, ¿no? Es decir, uno puede leer al propio Benjamin, cerrar el libro y seguir con la vida como básicamente como la veníamos llevando antes de leer Ujú, el libro. ujú. Y la idea, se supone, de los objetos culturales es conmoverte, es sacudirte, es choquearte. Incluso Adorno decía que ahí estaba como el sello de garantía de una obra de arte, es la producción del shock. También Bertolt Brecht pensaba eso, Ujú, ¿no? ujú. De hecho, creo que es uno de los pocos puntos donde Adorno coincide plenamente con Exacto. Brecht, porque tuvo muchas Ujú, polémicas también con él, ¿no? Pero es verdad que hay este ascenso y no sé si lo paradójico o lo sintomático podríamos decir es que actualmente Benjamin es eso, que precisamente él veía como tendencia nefasta en la contemporaneidad. O sea, Benjamin ha pasado a ser sobre todo un objeto chic de consumo en la ujú, academia, ¿no? Es que es un tema que ahí también teníamos, ¿no? Y creo que es una buena ocasión para poderlo sacar, ¿no? Hay una especie de, ¿cómo lo podría llamar, ¿no? Co- como una especie de moda, por así decirlo, ¿no? Una especie de proliferación del disfraz benjaminiano, ¿no? Porque es verdad que hay muchas identificaciones en el campo cultural y académico con Benjamin, ¿no? En relación al que se ha sacrificado, etcétera. Es decir, de pronto Benjamin pasa a ser sobre todo un objeto bien valorado de consumo cultural, digamos, ¿no? E incluso se traslada muchas veces a las formas estéticas que adoptan quienes lo consumen, ¿no? Incluso hasta emulan un poco su forma de vestir, etcétera, ¿no? Ese tipo de estética de la gafa pasta, ¿no? El tipo de corte de pelo, o ujú, sea, hasta en ese nivel podemos observar que de pronto Benjamin parece más subsistir en esta especie de imitación de lo que podríamos decir que fue su estética, que en verdaderamente para verse, digamos, trastocado por lo que Benjamin está diciendo, que entre otras cosas está poniendo el acento en la peligrosidad, digamos, de este tipo de fenómenos, ¿no? Algo que yo creo que tú también coincides, se observa mucho ujú, en el campo cultural e intelectual, ¿no? Y es de llamar la atención por qué en todo caso de todos los autores que forman parte de la teoría crítica, sin duda, el que tiene mayor posibilidades de reedición, de lectura, de cursos, etcétera, es Benjamin. Es decir, que ahí también podríamos ver una diferencia, es decir, ¿por qué no ocurrió eso con Adorno, con Horkheimer? ¿Por qué no este consumo masificado y como de pedigrí, digamos, que da leer a Benjamin, comprar textos de Benjamin, vestirse como Benjamin, emular a Benjamin, hacer la flanería aquí y acullá como la hizo Benjamin, etcétera? O sea, ujú, hay una ujú, especie de Benjamin se ha convertido mayoritariamente, creo, en un ujú, objeto de consumo más o menos bien ujú, evaluado, ¿no? ujú, Y antes de regresarte la palabra, o sea, ujú, no quería dejar pasar la ocasión de que este fenómeno, por ejemplo, ya fue en su momento visto y observado en el caso argentino, particularmente por esta Beatriz Arlo, esta intelectual argentina que murió el año ujú, pasado. Ella fue una conocedora, trabajadora de la obra de Benjamin en muchos aspectos y en algún punto de su pensamiento se empieza a cuestionar por esta especie de moda o de consumo, podríamos decir, académico de Benjamin, ¿no? Y quisiera leerte algo porque creo que eso ujú, transmite un poco mejor lo que yo quisiera decir, particularmente en el campo ujú, delimitado, digamos, ¿no? ujú, Del ambiente mexicano, digamos, cultural. Ella dice, la lectura de Benjamin y junto a él como si se tratara más o menos de lo mismo, de Berman, Sennett, Desertó, Oyer, Baudrillard, entre muchos, ha ujú, producido una especie de erosión teórica que carcome la originalidad benjaminiana hasta los límites de la completa banalización. Decir que estamos frente a un caso de empobrecimiento semántico es poco. Benjamin está ensopado en un jarabe puramente léxico, dice. Se lo ujú, cita como si la cita asegurara, como a veces le aseguraba Benjamin después de mucho trabajo compositivo e histórico, la producción de un sentido nuevo sobre escenarios diferentes, dice, por ejemplo, Sarlo, y más adelante dice algo todavía como que me parece más contundente. Dice, en el fragmentarismo de Benjamin, en su reivindicación estética y epistemológica del collage y la cita,
no hay simplemente una ruptura aliviada o celebratoria con la totalidad, sino una crisis de la totalidad que al mismo tiempo se mantiene como horizonte de las operaciones históricas y críticas. Entonces, ¿de dónde sale este Benjamin precursor de la posmodernidad y Flaner, él mismo de las ruinas de la totalidad? En los alambiques de la Internacional Académica, promotora de los últimos desarrollos industriales de los estudios culturales, se combina con envidiable sencillez a Foucault con Benjamin, a Derrida con Mm. Deleuze, a Raymond Williams con Bakhtin, todo suma. Sin embargo, la suma es el problema. Los usos de Benjamin como teórico de los estudios culturales y como teórico de un catecismo para aficionados de la ciudad moderna han llegado, dice ella, a un límite, ¿no? Ese fenómeno que ella detecta, Sarlo, me parece que aplica sí para Benjamin, pero para muchas otras cosas, ¿no? Esto que ella dice, estos pegotes que se hacen de pronto, de que todo pega con todo suma con todo, y de pronto hasta se banaliza un poco y hasta se convierten en lo contrario muchos de los conceptos del propio Benjamin, ¿no? Como esta denuncia de un camino hacia el mero consumo de cultura y ya no necesariamente la cultura como esa otredad a partir de la cual soy capaz de ver las formas de mi opresión, las Ujú. posibilidades de mi resistencia, etcétera. De pronto pasa a ser algo, digamos, más o menos consumista, básicamente, ¿no? Y para ella, y creo que es un fenómeno muy interesante, porque hay que recordar que Benjamin de alguna manera es curioso, pero él nunca tuvo éxito académico. De hecho, sabemos mucho Ujú. los fracasos que tuvo para estar en la universidad. Es curioso que Benjamin nunca entró a la universidad y podríamos decir que finalmente ha entrado para ser de alguna manera banalizado, ¿no? Para ser superficializado, ¿no? Como que hay mucho gesto benjaminiano, pero poco acompañado, digamos, de la gravedad y de la tristeza, de hecho, de lo que transmite Benjamin. O sea, cuando después de leer a Benjamin uno sale reforzado en su yo, algo va mal, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno sale ratificado en su ego y en su estética, en lugar Ujú. de estar conmovido y verdaderamente impactado por lo que Benjamin pudo ver, hay algo que no está, me parece que llegando. Precisamente el asunto es cómo el avance también de la administración académica, como lo llama Sarlo, va mermando la propia experiencia intelectual. Y un autor como Benjamin, que precisamente denunció eso, se ha convertido ahora él mismo en una especie de recurso precisamente para esa banalización donde todo pega con todo. Hay muchos posgrados hoy en día que les ponen nombrar cualquier tipo de nombre más o menos rimbombante, ¿no? Etcétera, en humanidades, en saberes, ¿no? En teoría crítica, etcétera, pero que básicamente es eso, ¿no? Es un pegote, una Ujú. galvanización, como Ujú. decía Ujú. Benjamin, ¿no? De esas cosas, ¿no? De autores muy disímiles, donde se pierde la diferencia, donde se pierden los encontronazos, donde se pierden las disputas, etcétera. Y de pronto, como dice Sarlo, todo pega con todo, y ahí está el problema, en la suma, digamos, ¿no? De alguna manera se está siguiendo la misma lógica de superficialización que trae consigo la administración del mundo, que precisamente fue uno de los temas centrales en Benjamin. Entonces, eso por sí mismo yo creo que es un síntoma, digamos, ¿no? Que podría uno leerlo y a partir de allí llegar a un conocimiento un poquito más profundo y honesto de la forma real en la que funciona la instrucción universitaria hoy en día y que suele recurrir a un autor que precisamente fue rechazado por esa institución, que fue crítico de esas Ujú. lógicas Ujú. y que sin embargo ahora pasa a ser alimento de esas instituciones y de esas supuestas formaciones, que son formaciones más o menos superficiales, diría yo, ¿no? Pero bueno, Ujú. lo que decías me permitió traer a colación esto de Ujú. Sarlo, ¿no? De Beatriz Ujú. Sarlo, en los Ujú. noventas, porque ella Ujú. observaba, dice, de pronto todo el mundo es benjaminiano, y todo el mundo habla de la flanería, y todo el mundo aplica el flaner en Buenos Aires o en San Juan de Puerto Rico, y todo el mundo se vuelve coleccionista de lo que tú me digas, y todo el mundo va a lo vintage, como si por ir a lo vintage yo estaría rescatando algo de la historia. No necesariamente, digamos, ¿no? Y Benjamin es visto muchas veces con esta estética vintage que queda chic con los tiempos hipsters de hoy en día, ¿no? Si es dorado y negro, es benjaminiano y por lo tanto estoy del Ujú. lado correcto Ujú. de la crítica, etcétera, ¿no? Pero bueno, Ujú.
¿Qué opinas tú? No sé de toda esta Sí, eso, perorata. sobre lo último también, me parece que la experiencia de él en las urbes de ese entonces, que además le toca justo el nacimiento de esa idea de ciudad, de gran metrópolis y todo eso, que él lo narra en un libro que también ya mencionaste que es muy interesante sobre su infancia en Berlín. Ujú, ujú, Eso hoy en día, con ya la industria del turismo tan masificada, creo que no es replicable. O sea, hoy ya no podemos tener ujú. eso de Sí, ¿no? experiencia como turista como las tuvo él. O sea, me parece algo que simplemente ya no se puede. Por lo menos por el momento está muerto ese tipo de experiencia que él sí tenía cuando hoy ya está todo hecho en las grandes urbes para la mirada del turismo, para el consumo, y ya encontrar de veras eso, como tú dices, eso, digamos, sucio y rechazado por la historia hegemónica, todo eso, me parece, bueno, ¿a dónde te tendrías que ir en las grandes urbes para que se pueda dar eso? Ya ni hablemos del uso de Google Maps, de los tours y todo eso, no tiene absolutamente nada que ver. Y también algo que quería decir es que creo, Ujú, aunque también puede ser polémico, que él murió lo suficientemente temprano como para que no pueda caer en desgracia como quizás otros. O sea, yo siento que si ujú, Adorno, por ejemplo, hubiese muerto, pues, no sé, en el 50, entonces ujú, creo que tendría más adeptos hoy, más fans, porque lo que muchos, no, pero es que luego pues habló a la policía, luego era medio conservador, y luego no ujú. se unió al 68, y mira, hizo aquello, lo otro, ya era parte del establishment, y no sé qué tontería, ¿no? Y creo que Por lo Benjamin, tanto, no quiero consumir eso. Quiero y consumir por lo al tanto, heroico, ¿no? es un hombre blanco, exacto, que lo único que hizo es escribir para los blancos porque es demasiado complicado. Estoy exagerando, ¿no? Como construyendo una No, pero se caricatura. dice, ¿eh? Se dice. Pero sí se dice, exacto, y de Benjamin creo que sí hay como ¿cómo decirlo? Esa nostalgia, por un lado, por el personaje, por su sin duda fin trágico, o toda su vida para mí fue de alguna forma trágica, en Ujú, extremo, y que también creo que hay gran posibilidad de conectar con él en continentes como América del Sur, ujú, por un lado, su énfasis en la historia, y aquí la tendencia hacia no en Benjamin, en la, digamos, política actual o en la academia actual de tener una nostalgia brutal sobre la historia, de la historia, buscar una supuesta autenticidad, misticismo, costumbres originales y proyectar eso se puede. Para mí no está en Benjamin, pero se puede proyectar. No sabes cuántas veces me han dicho que cuando él habla del aura como si fuese algo que se ha perdido, me dicen, y que está muy triste y hay que recuperar el aura. Yo digo, bueno, está bien, será tu opinión, pero eso no está en Benjamin. O sea, él no dice eso. Entonces, o no lo ujú, leíste o no ujú, lo quisiste comprender, sino para él es mucho más complicado de que decir, antes todo estaba bien, hoy ya se perdió eso, maldita técnica, maldita modernidad. Él no dice eso. O sea, una frase que él tiene en un apunte sobre Brecht, que está en sus obras ujú, completas, que siempre hay que aferrarse a lo malo nuevo y nunca a lo viejo bueno. Perdón, creo que ya lo ujú, confundí. Tengo que revisar, a ver, ¿cómo lo dije? Nunca hay que aferrarse a lo viejo bueno, sino siempre a lo malo nuevo. Así era. Es decir, que no hay ujú, que caer en romantizar o caer en una nostalgia de que las cosas estaban bien y vino algo aquí a quebrantar el orden universal de no sé qué, o una comunidad armónica, sino él siempre se rehusaba a esa idea, y ahí sí claramente está la conexión con la teoría crítica, pero sí me parece que ujú, abre la puerta, como digo, a la historia. Luego también esa frase de la historia de los vencidos, de rescatar a todo eso, eso también puede conectar muy fácil con lecturas banales de la historia, que me parece que no aporta ujú. nada. Y entonces, o también esa frase que siempre dicen que leer la historia a contrapelo, El todo eso contrapelo. tiene una Ujú, posibilidad de emocionalizar a los académicos, de una pseudo profundidad que ujú, no está en la frase en sí, sino en todo caso en todo el ujú, proceso que llevó a Benjamin a formalizar. Luego la idea que también una y otra vez se repite en esos espacios es que hay que frenar el tren de la historia, que es otra imagen que siempre se ujú, construye, ujú, que la historia es un desastre en sí mismo, y todo ese tipo, digamos, de fácil acceso a conectar a nivel emocional con ese tipo de frases en continentes o espacios geográficos como América del Sur, sumado a lo que dije que murió lo suficientemente joven para ya no tener que meterse quizás en polémicas en épocas más tardes de su vida, que lo hubieran puesto en desgracia, ya sea por una acusación de un amante cuando ya iba a convertirse en profesor. Me puedo imaginar miles de cosas, ¿no? Todo eso creo que ujú, también abrió la posibilidad de que
tuviese hoy mucho más simpatía, pero lo último que quiero decir, sin duda es una paradoja, y me había olvidado de eso, es que él fue rechazado categóricamente por los espacios académicos, perdón, y además Ujú, acusó, digamos, justamente todo lo que tú y yo hemos hablado, de lo que hacen esos espacios, con las experiencias, con el pensamiento, con el conocimiento. Él ya lo veía en ese entonces y por eso ni siquiera ujú, estaba triste, sino dijo, en ese espacio yo nunca hubiese podido trabajar ni funcionar, y que ujú, paradójicamente hoy en ese mundo tan administrado y controlado sea él ujú, el que más supuestamente se admira, el que más se cita. Me parece una paradoja que a veces yo no entiendo, pero al ujú, parecer tiene que ver con que o no se lee mucho o en el fondo es como una especie, ojo con el juego de palabras, adorno de ciertas ujú. teorías, pero no deja, digamos, ser más que eso. O sea, es como una especie de, como dices, ¿no? Como un agregado de moda que le agrega cierto valor o cierto misticismo a mi construcción teórica, pero en el fondo ni siquiera Ujú, se le lee en serio y mucho menos con toda su complejidad que hoy tratamos de abordar. De mi parte, ya no tengo mucho más. O sea, como siempre, yo invitaría a la ujú, gente a que lea el texto. En esta ocasión sí es de fácil acceso, es corto, vale ujú. mucho la pena, y espero que hayamos acercado más o menos la vida de Benjamin, la obra de Benjamin, a nuestro espacio que es el de teoría crítica. Hemos establecido como similitudes, diferencias, pero creo que jamás argumentaríamos que no es un autor que no vale la pena leer. O sea, Ujú. creo que vale mucho la pena leerlo y tiene ya la obra completa, me parece, publicada en español, pero bueno, yo no sé si tengas unas palabras finales y también quizás Sí, explicar un poco qué podrían leer en español y de qué tan fácil acceso es. sí, bueno, en cuanto a la accesibilidad de la obra en español, pues precisamente, ¿no? En Ujú, tanto está bien rankeado como objeto ujú, de consumo intelectual elevado y además chic, pues ujú, eso ha contribuido en buena medida a que a Benjamin se le redita y se le redita y se ujú, hace nuevas observaciones. O sea, está la obra accesible, este texto está incluso en internet, se llama así ujú, Experiencia y ujú. Pobreza, se puede descargar sin ningún problema. Eh, Solo continuar Ujú, un poco ujú, con ujú, esto mismo punto, porque quería leer otra parte que no leí ujú, de Sarlo, que ujú, me parece muy contundente, que señala esta especie de broma de mal gusto de lo que le ha ocurrido, digamos, a la figura de Benjamin. No siempre y no en todas las personas, incluso he estado en la universidad, pero sí mayoritariamente creo que hay una tendencia un poco hacia allá, ¿no? Ella dice, por un lado, Benjamin tuvo una confianza filosófica, nunca tuvo una confianza filosófica plena en las nociones que fue presentado a lo largo de su proyecto del libro de los pasajes, ni el ujú, flaner, ujú, ujú, ni el ujú, coleccionista, ni los espejos, ni la ujú, moda, ni los panoramas son categorías plenas. Se trata más bien de descubrimientos, de experiencias que Benjamin tuvo. El problema es que de pronto esas experiencias, esos objetos que él observa, de pronto se estandarizan y se empiezan a utilizar en ese sentido, como meramente cosas ya ready-made, digamos, nada más para ser aplicadas, ¿no? Con lo cual la propia posibilidad de la experiencia intelectual se ve más o menos limitada. Dice, se trata más bien de descubrimientos bajo la forma de la imagen, de la construcción narrativa o poética de lo histórico. Trabajar con estas nociones implica una operación de fijado que no tienen en los textos de Benjamin sobre París. Por otra parte, son nociones fuertemente históricas. No están allí para que se las lleve como maniquíes de un ujú, escaparate parisino a uno de la ciudad de San Juan, Catamarca o Puerto Rico, dice ujú, Sarlo, porque está hablando justamente de que la complejidad de Benjamin hace aún más admirable, dice ella, la operación de canonización simplificadora al cual se lo somete en sede ujú, académica, ujú, especialmente desde las lecturas de lo que hoy llamamos estudios culturales, ujú, y que por lo que se va viendo tienden a convertirse en un capítulo de la crítica literaria que se sirve de ellos para cerrar mal la discusión teórica sobre literatura y dimensión simbólica o material de las sociedades. Todo el mundo habla de Benjamin, todo el mundo habla hoy el esperanto de los estudios culturales, decía Sarlo en los noventas, en el marco de ujú, la cultura argentina en ujú, particular, pero creo que lo que dice, bueno, es muy extensivo, digamos, a lo que hoy podemos observar, ujú, como decía yo, sobre todo en los posgrados en subjetividad, en filosofía, en pensamiento crítico. Bueno, yo veo que es más o menos no solo el trato que recibe Benjamin, sino básicamente cualquier autor de pronto cae en este tipo de utilización
que paradójicamente va en contra de la productividad de pensamientos originales, ¿no? O sea, Ujú, como si no ujú. sirviese para eso, sino para una repetición, por lo general más o menos degradada y forzada, digamos, ¿no? Esa creo que es sobre todo la formación que hoy se oferta, honestamente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que hemos dicho, lo que has dicho, pues en efecto, ¿no? Es para, una vez más, ¿no? Como motivar o posibilitar, ¿no? Que quien escuche el podcast y le interese, pues haga precisamente su propia lectura. Es un texto cortito, Ujú, eh, que cierra de la siguiente forma. Si me permite, me ujú, gustaría leer ujú, el ujú, último ujú, párrafo, porque de alguna manera eh, habla de cómo el avance del empobrecimiento material, ¿no? Que es la lógica inmanente, digamos, del capitalismo, ¿no? Y se coincide con el empobrecimiento espiritual, podríamos decir, ¿no? O sea, es decir, cada vez más somos seres humanos formateados bajo la presión de la autoconservación, ¿no? Que va exacerbando precisamente el avance de la sociedad capitalista, de la acumulación, ¿no? Y Benjamin cierra su texto diciendo: nos hemos empobrecido, hemos sacrificado poco a poco la herencia de la humanidad, muchas veces la hemos empeñado por un centésimo, dice, ujú. de su valor para recibir a cambio la moneda de lo actual. Es un hecho que detrás de la crisis económica está la sombra de la futura guerra. Aferrarse a las cosas es hoy en día cuestión de los pocos poderosos, y Dios sabe que no son más humanos que los demás. Por lo general son más bárbaros, pero no de forma positiva. El resto tiene que volverse a acomodar, ahora con menos. Confían en las personas que han hecho de lo nuevo su casa y la justifican a partir del saber y la renuncia. En sus contradicciones, sus cuadros e historia, la humanidad se prepara para sobrevivir a la cultura si es necesario. Lo más importante es que lo hace riendo. Quizás suene bárbara, mejor. Esperemos que de vez en cuando el individuo entregue un poco de humanidad a aquella masa que algún día se la devolverá con intereses e intereses acumulados, ¿no? Ese es el último párrafo del Ujú. texto, ¿no? De Benjamin. Y bueno, eso, ¿no? O sea, creo que uno podría continuar y continuar extrayendo Ujú. varias cosas, ¿no? Pero bueno, por mi parte, esos son los comentarios centrales, digamos, ¿no? Que tenía del texto. Está muy bien, qué bueno que leíste la parte final. Imagínense nada más, fuimos de ese tipo de textos a papers con abstract y formato APA. Y ya me imagino a Benjamin si le hubieran encargado que para que te paguemos, perdón, tienes que escribir un paper. Y pon tu abstract Ujú. en inglés y español, por favor, porque si no, no lo vamos a publicar. O sea, con eso nos, nos hubieran cortado la posibilidad de leer ese tipo de cosas. Y en 4 páginas me provocó más cosas que Ujú. todos los papers que he leído en toda mi vida en el mundo académico. O sea, es algo de veras impresionante y ojalá un día otra vez estemos Ujú. en un mundo donde en espacios en los que se les paga a la gente para pensar, hagan ese tipo de textos que es justamente el esfuerzo de pensar y que se esfuercen en provocarnos experiencias a la hora de leerlos y no Ujú. nada más parafrasear algo que ya todo el mundo sabe y que no nos aporta absolutamente nada. Pero bueno, Sí, ahora eso. sí, a menos Ujú. que tengas algo más, ya dijimos dónde encontrar el texto. Como siempre, muchas Ujú. gracias, Gibran, y estaremos pronto de vuelta con un especial de Halloween. Exactamente, con alguien que de hecho tiene algún vínculo por intermedio de Baudelaire con Benjamin, ¿no? Ya Sí, después verán de qué se trata, pero lo no está dejamos tan en lejos. suspenso, pero Y justamente sí, ahí hay algo, sí, sí, sí. exactamente, eso ya será la próxima vez. Pero bueno, eso, agradecerte a ti una vez más, Cristian, y bueno, esperemos que a quienes escuchen se les incentive a conocer un poco más, ¿no? De este sui generis e irrepetible pensador, ¿no? Como fue Benjamin. Perfecto. Entonces, sin más, muchas gracias, Gibran. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos.